El paso de botas en el agua laguna cercana a campamento en Veracruz. La laguna quedaba a menos de 100 metros del campamento. Rodeada por maleza tupida, ramas secas y juncos, era un sitio tranquilo durante el día, pero al caer la noche se convertía en un lugar inquietante. Nadie quería hacer guardia cerca del perímetro sur, justo donde el agua tocaba los límites del puesto militar temporal. Las primeras noches fueron tranquilas, apenas el croar de los sapos o el lejano ulular de un ave nocturna. Pero a partir del quinto día, cuando la humedad se sentía más densa y la bruma bajaba más temprano, comenzaron a escucharse pasos. No crujidos, no hojas pisadas. Pasos firmes de botas militares avanzando sobre agua. El primero que los escuchó fue un cabo de guardia que patrullaba el límite junto al espejo de agua. Aseguró que los pasos eran lentos y constantes, como si alguien caminara por la superficie. El sonido de las botas chapoteando, uno tras otro. No quiso alertar a todos por temor a que se rieran, así que se quedó en su puesto, atento, apuntando la linterna sin encontrar nada. A la noche siguiente, el mismo sonido regresó. Esta vez, 2 soldados más lo escucharon. Coincidieron en la descripción. Eran pasos. El agua salpicaba como si alguien caminara a paso regular, pesado. Uno de ellos apuntó con la lámpara directo a la zona donde sonaban, pero no había figura alguna. Solo el reflejo distorsionado de las estrellas sobre el agua oscura. Se organizó una ronda especial. 5 soldados rodearon la laguna esa noche. No pasaron más de 10 minutos después de medianoche, cuando todos escucharon lo mismo. Primero lejos, en el centro. Luego más cerca. Las botas hundiéndose con ritmo, como si una patrulla fantasma cruzara lentamente la superficie. Uno de los soldados lanzó una piedra. Cayó con un sonido seco y nada cambió. Los pasos no se detuvieron. No aceleraron. No reaccionaron. Una noche alguien gritó. Despertó a todos. El sargento corrió fuera de su tienda con el arma lista. Uno de los centinelas estaba sentado junto al fuego, temblando. Había estado solo en el borde de la laguna, con la linterna apagada, cuando escuchó los pasos justo detrás. Se volteó de inmediato. Nada. Dio un par de pasos hacia atrás, y entonces, el sonido continuó. Pero ahora alejándose, como si alguien se retirara con calma. Aseguró que no era solo el ruido, sino la sensación de que algo lo observaba desde la oscuridad. Se propuso instalar cámaras nocturnas. Colocaron 2, una frente al agua y otra apuntando desde una posición elevada en la copa de un árbol. Al día siguiente, revisaron las grabaciones. Las primeras horas fueron normales. Luego, cerca de la 1 de la madrugada, el micrófono captó los pasos. Claros, chapoteos lentos, pero en el video, nada. La superficie del agua estaba lisa, sin una sola onda, como si el sonido no perteneciera al lugar. El oficial a cargo ordenó cerrar el perímetro y rotar los turnos para evitar cansancio y sugestión. Pero el fenómeno persistió. Algunos comenzaron a tener pesadillas. Uno soñó que marchaba con un pelotón sin rostro sobre el agua. Otro despertó empapado, como si hubiera caído en la laguna mientras dormía. Uno más, en medio de la madrugada, salió corriendo de su tienda gritando que algo le había susurrado en el oído mientras dormía. Fuimos olvidados. Las noches siguientes fueron más tensas. Nadie quería quedarse solo. Se empezaron a armar turnos de 2 en 2, aunque eso redujera la cobertura. Las linternas no se apagaban en ningún momento. Una noche, uno de los soldados señaló que los pasos ya no solo se escuchaban en el agua, sino también en la tierra mojada alrededor, como si alguien ya hubiera salido del agua y rodeara el campamento. En una ocasión, un perro que acompañaba a la unidad militar comenzó a ladrar desesperado hacia la laguna. Corría en círculos, erizado, gimiendo. Luego se metió bajo un camión y no quiso salir en toda la noche. Al día siguiente, amaneció muerto. Sin señales de violencia, pero con la boca abierta, como si hubiese estado aullando cuando su corazón se detuvo. El comandante del campamento pidió una inspección al terreno. Se habló de que quizás había restos humanos en la laguna, algún entierro clandestino de viejas guerras. Se enviaron buzos. En la exploración, hallaron una estructura hundida, como los restos oxidados de una barcaza o plataforma. También se extrajeron fragmentos de madera con clavos, correas podridas y, según el informe confidencial, 3 botas militares, llenas de lodo, sin rastros de cuerpos. Una noche final, justo antes de desmantelar el puesto y reubicar la tropa, ocurrió algo que todos recordaron como lo más aterrador. Alrededor de las 3 de la madrugada, mientras varios soldados estaban reunidos junto al fuego central, escucharon los pasos otra vez. Pero esta vez,
No venían del agua. Venían desde los árboles. No uno. Varios. Como si un pelotón completo caminara hacia ellos desde la maleza. Nadie habló. Se levantaron, armas en mano, apuntando a la oscuridad. El sonido avanzó lentamente, hasta que parecía estar justo al borde del claro. Y entonces, se detuvo. Silencio absoluto. Ni ranas, ni insectos. Solo el crujido leve de los nervios de todos. Y de pronto, una voz. Muy baja. Justo detrás del más joven del grupo. «Relevo», gritó, cayó al suelo, disparó hacia el cielo. El resto se lanzó al piso. Cuando encendieron todas las linternas, no había nadie detrás de él. Pero en el lodo, había una serie de huellas de botas mojadas, que no coincidían con ningún modelo moderno. Más pesadas, más largas. Se desvanecían a los pocos pasos, como si hubieran surgido del aire. A la mañana siguiente, las órdenes eran claras: desmantelar y evacuar. El campamento se movió a otra zona más alejada de la laguna. Nadie volvió a reportar pasos en el agua. Pero semanas después, una nueva unidad pasó por el sitio. Y entre los reportes de rutina, uno llamó la atención. Durante la madrugada se oyeron pisadas sobre agua en la laguna cercana. No se identificó a nadie. Sonido persistente, sin causa aparente. Solo eso. Pero era suficiente para saber que lo que sea que marchaba sobre esa superficie seguía ahí, esperando, marchando, como si repitiera eternamente una orden no cumplida. Fogata que emite voces. Campamento móvil en Chiapas. No es fácil hablar de esto. A veces pienso que fue una alucinación colectiva, algo inducido por el cansancio extremo o la tensión acumulada durante la misión. Pero cada vez que alguien menciona fogatas, no puedo evitar recordar esa noche en la sierra de Chiapas, cuando algo que parecía tan cotidiano, se volvió completamente antinatural. Estábamos en un campamento móvil, instalados en un claro a unos cuantos kilómetros de un poblado abandonado. Nuestro objetivo era patrullar la zona, vigilar los accesos, y descansar antes de continuar hacia la frontera. La selva era espesa, húmeda y cerrada. Por las noches, los sonidos eran tan intensos que dormíamos con el fusil cerca, y los sentidos alerta. Pero esa noche, el clima bajó súbitamente, y uno de los compañeros encendió una fogata en el centro del campamento. Al principio no notamos nada raro. Las llamas bailaban como siempre, las chispas saltaban, y los troncos crepitaban al partirse por dentro. Yo estaba sentado junto a la hoguera, calentando café, cuando creí oír algo que no era el clásico chasquido de la leña. Parecía un susurro, muy tenue, como si alguien hablara detrás de mí. Me giré, pero no había nadie. Supuse que era el viento. No dije nada hasta que otro de los compañeros, el más joven, se puso pálido y preguntó si alguien más había escuchado su nombre. Lo miramos en silencio. Al principio todos lo tomamos como una broma, pero entonces otro soldado, uno de los más serios, afirmó haber oído lo mismo. Una voz que decía su nombre, y luego la palabra vuelve. Nos quedamos callados, tensos, tratando de descifrar si había alguien merodeando. Rodeamos la fogata, alumbrando los alrededores con linternas, pero no encontramos huellas ni señales de presencia humana. Lo más inquietante es que al volver a sentarnos frente al fuego, el murmullo volvió, más nítido. No eran voces normales. No sonaban como si vinieran del bosque ni como si alguien nos hablara a escondidas. Parecían salir de las mismas llamas. Palabras entrecortadas, algunas ininteligibles, otras claras como el agua. Fuera, sal, no te vayas, ya vienen. Como si varias personas estuvieran hablando al mismo tiempo desde el centro del fuego. Uno de los compañeros sacó su celular y empezó a grabar, más por instinto que por otra cosa. Cuando revisamos el video, la imagen era normal, pero el audio tenía un eco raro. Se escuchaban claramente las voces, distorsionadas, apagadas, pero inteligibles. Varias personas hablando superpuestas, como si estuvieran atrapadas dentro de algo. Uno susurraba, me quemé. Otro decía, no hay salida. Y otra voz repetía, sal de aquí, una y otra vez. El ambiente se volvió irrespirable. Algunos empezaron a rezar en voz baja, otros se alejaron del fuego con el rostro desencajado. Uno de los oficiales, que siempre se mostraba escéptico ante lo paranormal, intentó racionalizarlo diciendo que era el sonido del aire atrapado en la madera al quemarse, o algún tipo de resonancia por el calor. Pero su tono no era convincente. Él también estaba asustado. Decidimos apagar la fogata. Echamos tierra y agua sobre las brasas hasta que quedó reducida a humo y silencio. El murmullo cesó al instante. Fue como si alguien hubiese cerrado una puerta de golpe.
El silencio que quedó después fue más aterrador que los susurros mismos, porque fue un silencio espeso, como si el bosque mismo estuviera conteniendo la respiración. Esa noche dormimos poco. Muchos prefirieron quedarse despiertos con el fusil en la mano. Yo me mantuve en vigilia, escuchando cada rama que crujía, cada animal que se movía entre los árboles, pero no volvió a pasar nada. A la mañana siguiente, el compañero que había grabado el video quiso mostrarlo de nuevo. El archivo ya no estaba en su celular. Desapareció. Revisamos todo. Carpetas, respaldo, almacenamiento interno. Nada. Como si nunca hubiera existido. Él juró que no lo borró. Pero eso no fue lo peor. Lo peor vino días después, cuando regresamos al cuartel. Uno de los soldados, el mismo que oyó su nombre entre las llamas, comenzó a tener pesadillas. Decía que en sus sueños la fogata volvía a prenderse sola frente a él, y dentro de las llamas aparecían rostros deformes, gritando su nombre y suplicando que regresara. Se despertaba sudando, con la voz cortada, como si hubiera gritado dormido. Después dejó de hablar. Lo trasladaron a revisión psicológica. Nos dijeron que estaba en estado de shock postraumático, pero nosotros sabíamos que eso no explicaba todo. Nos y otros también comenzaron a experimentar síntomas parecidos. Uno tenía zumbidos en los oídos por las noches, pero solo cuando encendía velas o pasaba cerca de una estufa. Otro aseguraba haber escuchado los mismos susurros en su casa, proveniente de una chimenea vieja. Yo traté de alejarme del tema. Pensé que si no hablaba de ello, lo olvidaría. Pero una noche, en mi casa, encendí una pequeña fogata en el patio trasero para ahuyentar a los mosquitos. Apenas prendió, escuché una voz, clarísima. Me dijo: «Te estamos esperando». Solté la cubeta y corrí al interior. Desde entonces, no he vuelto a encender fuego, ni estufa, ni velas, ni nada que arda. Siento que, si lo hago, volverán. Como si las llamas fueran una puerta entre este mundo y otro. Hablé con uno de los compañeros que estuvo esa noche en Chiapas. Vive en otro estado ahora. Me confesó que aún sueña con las voces, que no ha vuelto a dormir tranquilo desde entonces, y que, de vez en cuando, en medio del silencio, jura oírlas otra vez. Murmullos entrecortados, como si alguien lo llamara desde muy lejos. No tenemos pruebas, ni video, ni testigos ajenos. Solo los que estuvimos ahí sabemos lo que pasó, y lo que vimos. Tal vez nunca sabremos de dónde venían esas voces, ni qué significaban. Pero algo quedó claro. Hay cosas en la selva que no deben ser despertadas, ni siquiera con fuego. Y a veces, el fuego escucha, y responde. Silla del comedor que tiembla base militar en Jalisco. Cuando llegué a esa base en Jalisco, pensé que sería otra comisión de rutina. Estaba alejado del movimiento fuerte, un sitio con poco personal, y muchas construcciones viejas que llevaban décadas en pie. El comedor era uno de esos espacios que parecía sacado de otra época. Techo alto, ventanas angostas, y mesas largas con bancas metálicas. Pero había una mesa en particular, la del fondo, con una sola silla suelta que todos evitaban. La primera vez que la vi moverse pensé que era un juego de luces o una corriente de aire. Pero ahí no había ventanas abiertas ni ventilación artificial. Eran las 2:15 de la madrugada y me había levantado por hambre. Bajé al comedor y vi la silueta metálica de la silla vibrando apenas perceptible, como si alguien invisible estuviera sentado, respirando con ansiedad. Lo curioso es que, al prender la luz completa, el movimiento cesaba. Era algo casi imperceptible, como un suspiro que no quería ser visto. Al día siguiente, durante el desayuno, le mencioné a un cabo veterano lo que vi. Se me quedó viendo un momento en silencio, y luego solo dijo: «Ya lo notaste, ¿verdad?». No dijo más, pero noté que todos se sentaban lejos de esa mesa. Nadie tocaba la silla, nadie la limpiaba. Era como si el polvo se acumulara con respeto. Con el paso de los días, me dediqué a observar. Volvía cada madrugada a la misma hora. Siempre lo mismo. Vibraciones leves, como pulsos. Empezaban con un temblor, y luego se aceleraban, como si la silla estuviera resistiendo peso. Una noche, decidí grabarlo. Puse mi celular sobre una de las mesas. Me alejé, apagué las luces, y me senté a observar desde la penumbra. La cámara captó claramente cómo la silla se movía, pero al reproducir el video, algo me heló. Entre los cuadros, cuando la silla estaba en pleno temblor, apareció por milésimas de segundo la silueta de unas piernas. Solo eso. Como si el cuerpo entero se ocultara, pero las piernas quedaran en la grabación. No eran piernas humanas.
Eran delgadas, casi huesudas, cubiertas de un uniforme antiguo que no reconocí. Se lo mostré al mismo cabo. Se persignó. Dicen que en los 80, un soldado murió sentado ahí, atragantado con arroz. Lo encontraron con los ojos en blanco, la boca abierta y esa misma silla moviéndose como loca. Desde entonces, nadie la cambia ni la quita. Se intentó sacar, pero siempre vuelve. Pensé que era exageración, así que una madrugada desatornillé yo mismo. Me costó trabajo, pero logré quitarla del suelo. Entre dos la cargamos fuera del comedor y la dejamos junto al depósito de basura. Volvimos al interior riendo un poco por lo absurdo del asunto. Pero al cerrar la puerta, escuchamos un chirrido metálico. Pensamos que era viento. Al volver a mirar por una de las ventanas, la silla ya no estaba afuera. La encontramos de nuevo en su sitio original, perfectamente posicionada donde la habíamos arrancado. Como si nunca la hubiéramos tocado. Atornillada al piso otra vez. Revisamos las marcas. Coincidían con las que habíamos dejado. No era una copia, era la misma. Estaba ahí, esperándonos. Esa noche fue la primera en la que varios en la base reconocieron que algo pasaba. Un soldado joven confesó que había soñado con un comedor repleto de hombres en uniforme que no tenían rostro. Todos sentados, menos uno, el de la silla vacía. En su sueño, ese soldado volteaba hacia él y le pedía comida en un idioma extraño. Alguien propuso tapar la silla con una lona. Lo hicimos. Al día siguiente, la lona estaba en el suelo, y la silla cubierta de humedad, como si hubiera llovido dentro del comedor solo sobre ella. El piso a su alrededor estaba seco. Uno de los oficiales mandó revisar las cámaras de vigilancia del comedor. A las 2:15, durante 3 noches consecutivas, los sensores de movimiento se activaban. Pero el video siempre aparecía dañado justo en esa franja de tiempo. Solo ruido estático. La imagen se distorsionaba en ese minuto, y al volver, la silla se veía agitada, como si acabara de moverse. Empezaron a circular rumores de que quien mirara fijamente la silla durante mucho rato, empezaba a tener pesadillas. Lo comprobé una semana después. Me quedé viéndola durante 20 minutos sin moverme. Esa noche soñé que estaba en el comedor, rodeado de sillas vacías, pero todas comenzaban a temblar al mismo tiempo. Una figura oscura me señalaba desde el fondo. Me decía que yo le debía algo. El miedo escaló cuando un soldado nuevo decidió burlarse. Se sentó en la silla y dijo en voz alta: «Ya pues, a ver si es cierto que esto está embrujado». No pasaron 5 minutos. Se desmayó. Cayó rígido al suelo con la cabeza ladeada y espuma en la boca. Lo atendieron rápido. No murió, pero despertó horas después diciendo que lo habían obligado a tragar tierra con la boca abierta. Que algo lo sostenía desde atrás, y le susurraba que no se sentara ahí. Nadie volvió a acercarse. Como medida extrema, se pidió cerrar el comedor en las noches. Las entradas se bloquearon con candados. Pero la madrugada siguiente, una de las cocineras encontró el candado tirado en el piso y la puerta entreabierta. Dentro, las otras sillas estaban movidas del lugar. Todas excepto esa. Entonces, alguien del alto mando tomó la decisión de soldar la silla completamente al piso. Se hizo con máquina industrial, varias capas. No bastó. El movimiento seguía. Incluso el sonido cambió. Ya no era un leve chirrido, sino algo más profundo, como un retumbo sordo, casi como si la silla hablara. Ya nadie entra ahí. El comedor fue clausurado. Las comidas ahora se sirven en un comedor provisional armado con lonas afuera. Pero nadie se atreve a desmontar el original. Por la noche, desde el exterior, algunos dicen que escuchan golpeteos metálicos que vienen de dentro. Siempre a la misma hora. Un cabo pidió su traslado después de una noche en que vio la silueta de alguien sentado. Asegura que la figura lo miró directamente y murmuró su nombre. Otro fue encontrado llorando frente al comedor, sin recordar cómo llegó ahí. La base sigue operando, pero el comedor permanece sellado. Los nuevos no lo conocen, solo lo observan con curiosidad desde lejos. A veces preguntan, y los más viejos solo responden: hay cosas que no se quitan con tornillos. Y cada madrugada, a las 2:15, la silla vuelve a temblar. Cama que se hundía sola Barracas de San Luis Potosí. Esa cama estaba en la esquina del dormitorio número 5. Nadie la quería ocupar. Al principio se pensó que era por la cercanía a la ventana, que dejaba pasar el frío, o que el colchón estaba viejo. Pero fue otra cosa, y lo supimos cuando los cambios se hicieron constantes. Yo era parte del pelotón que estaba de paso en esa base. Nos asignaron por turnos distintos dormitorios, y a mí me tocó justo en ese.
Desde la primera noche, noté algo que me hizo dormir intranquilo. La estructura metálica de la cama sonaba con un leve crujido, apenas perceptible, como si alguien se sentara al borde. Me desperté varias veces, pensando que alguien había entrado, pero cada vez que encendía mi lámpara, no había nadie. Me incorporaba, inspeccionaba alrededor, y el silencio me envolvía otra vez. Hasta que una noche vi con claridad cómo el colchón se hundía en el centro, justo donde normalmente uno se sienta antes de acostarse. No era un movimiento brusco ni violento, era lento, progresivo, como si algo invisible, con peso humano, se apoyara y luego desapareciera. Lo observé sin atreverme a moverme, sin hacer un solo sonido. Mi respiración se volvió pesada. Quise pensar que era una ilusión provocada por el cansancio, que tal vez el resorte cedía solo. Pero al día siguiente, le pregunté al soldado que había dormido ahí antes que yo, y solo se limitó a decir: «No la uses 2 noches seguidas. Te vas a arrepentir». La advertencia me pareció exagerada, pero no dejaba de resonar en mi cabeza. Esa misma noche, el hundimiento volvió, esta vez más evidente. A pesar de que me cambié de cama, seguía observándola desde la distancia. Era como si la presencia, fuera lo que fuera, no necesitara de nadie sobre ella para manifestarse. Le contamos al superior. Como era común en esos temas, se rió. Pensó que estábamos sugestionados. Entonces uno de mis compañeros propuso poner una cámara. Lo hicimos discretamente. Era una vieja GoPro que uno de nosotros usaba para grabar entrenamientos. La dejamos fija frente a la cama, conectada a una batería externa. Al día siguiente revisamos las imágenes. El video era tranquilo al principio. Horas de oscuridad y silencio. Hasta que, cerca de las 3 de la madrugada, el colchón empezó a hundirse. Primero apenas unos milímetros, luego más y más. Como si una persona corpulenta se sentara sin prisa. La cámara no captó ninguna figura. No hubo sombras, ni luces, ni ráfagas de aire. Solo el movimiento del colchón, y un leve crujir del metal. Todo el cuarto permanecía inmóvil, pero esa cama actuaba como si tuviera dueño. No sabíamos cómo interpretar lo que veíamos. Decidimos mostrarle el video al comandante. Lo observó completo, en silencio. No se burló. No dijo nada al terminarlo. Simplemente ordenó que la cama fuera retirada del dormitorio y almacenada en un cuarto de resguardo. Lo curioso fue que, al moverla, notamos algo inquietante en la parte inferior del colchón. Unas marcas profundas, como si unas manos hubieran empujado desde abajo, deformando la espuma. A partir de ahí, varios en la base comenzaron a compartir cosas extrañas que habían pasado en esa barraca. Luces que parpadeaban sin razón. Ruidos de pasos durante la madrugada. El sonido de alguien acostándose cuando no había nadie. Uno incluso afirmó haber sentido el peso de alguien sentándose a sus pies mientras dormía. Lo peor fue cuando un soldado, que se atrevió a dormir en la cama retirada como reto, sufrió una especie de parálisis del sueño. Dijo que no podía moverse, que sentía un cuerpo pesado sobre su pecho, y que una voz le susurraba al oído algo incomprensible. Lo encontramos al amanecer tirado en el piso, empapado en sudor. Nunca volvió a hablar de eso, y desde entonces se negó a dormir en cualquier cama de la barraca, prefiriendo incluso hacerlo sobre el piso del comedor o en la cabina de un vehículo. Algunos dijeron que exageraba, pero otros entendíamos. En un intento por entender lo que ocurría, un sargento viejo que llevaba años en la región mencionó que esa base había sido antes un pequeño hospital improvisado durante tiempos de conflicto, que en esa zona varios soldados heridos fueron trasladados y no todos sobrevivieron. Tal vez, dijo, la energía de uno de ellos se había quedado atrapada. No era la primera vez que escuchábamos historias de ese tipo, pero esta vez teníamos un video. Pruebas. Después de un tiempo, comenzaron a registrarse otros fenómenos, aún sin la cama presente. La zona donde estuvo guardada quedó marcada por una sensación helada que no se iba, ni en pleno verano. Las luces fallaban más seguido. Las puertas del armario se abrían solas. Una vez, durante una tormenta, una sombra fue vista de pie junto a la cama de un recluta, que despertó gritando. Juró que esa figura se inclinó sobre él, y le dijo su nombre, con voz temblorosa, como si le hablara desde otro plano. Llegó un punto en que varios pidieron rotación de barraca. El dormitorio 5 fue cerrado por remodelación, pero todos sabíamos que no iban a cambiar nada. La cama fue retirada definitivamente de la base y enviada a un depósito en otra región. No supimos más de ella, aunque algunos rumores decían que, en la nueva base donde fue almacenada, volvieron a reportarse hundimientos nocturnos.
No puedo asegurar qué era lo que causaba aquello. Solo sé que lo viví, que lo vi, y que cada vez que recuerdo esa cama hundiéndose sola, en el silencio absoluto de la madrugada, se me eriza la piel, como si aún pudiera oír el crujir del colchón, cediendo ante un cuerpo que ya no pertenece a este mundo. Nadie volvió a usar esa cama, nadie se atrevió a destruirla. Como si al hacerlo se liberara algo peor. Algunos objetos no deben tocarse, algunos sitios no deben habitarse, y en ciertos dormitorios del ejército mexicano hay presencias que reclaman lo que sienten suyo, aunque ya no estén vivos para hacerlo. Aquella cama parecía no aceptar el olvido, como si cada noche repitiera el acto de un último descanso, uno eterno, uno del que nadie volvió. Cruz del Patio que gira base en Tlaxcala. Era de esas cosas que uno al principio no nota. Una pequeña cruz de metal, oxidada, colocada en el centro del patio de la base. Siempre había estado ahí, según los soldados más viejos. La usaban como punto de referencia cuando hacían formaciones o ejercicios al aire libre. Nadie sabía quién la puso ni por qué estaba soldada justo sobre una loseta rota, apenas sujeta por concreto viejo. Durante el día, no tenía nada de especial. Pero fue en una madrugada brumosa que comenzaron los rumores. Un cabo de guardia fue el primero en notarlo. Al dar la vuelta habitual por el perímetro, miró hacia el centro del patio y juró que la cruz estaba girando. No rápido, no con violencia, solo lentamente, como si alguien invisible la empujara en círculos, siempre hacia el este. Pensó que era el viento, o su imaginación, pero al regresar 20 minutos después, ya había girado algunos grados más. El silencio nocturno lo envolvía, y la niebla le llegaba a las rodillas. Se acercó y la tocó. Fría, inmóvil. Pero al dar unos pasos atrás, sintió de nuevo ese hormigueo en la espalda. Se movía otra vez, apenas perceptible. Lo reportó al día siguiente, esperando burlas. En lugar de eso, uno de los tenientes pidió que colocaran una cámara enfocando la cruz. Durante varias noches no pasó nada. Parecía una historia más para asustar reclutas. Pero a la quinta noche, cuando ya todos se habían olvidado del tema, el soldado encargado de revisar las cintas regresó pálido. Aceleró la grabación nocturna, y se podía ver claramente cómo, entre las 2 y las 3 de la madrugada, la cruz empezaba a girar. Lentamente, pero constante. Siempre en la misma dirección, hacia el este. Los oficiales pensaron en corrientes de aire subterráneas, tal vez en vibraciones del suelo, o incluso en una broma. Así que mandaron soldarla mejor. Usaron varilla nueva, cemento fresco. Incluso colocaron un marco de acero para que no pudiera moverse ni un milímetro. La siguiente madrugada, volvió a girar. No solo eso. En la grabación se notaba cómo el concreto comenzaba a agrietarse desde la base, como si algo empujara desde abajo. No había temblores registrados, ni presión visible. Era como si la cruz no aceptara estar fija. Empezaron a surgir otras señales. Uno de los reclutas, que dormía en la habitación que daba directo al patio, se despertó varias veces con pesadillas. Soñaba que una figura alargada se acercaba a la cruz y la tocaba, murmurando en un idioma que no reconocía. Al principio pensó que era solo una coincidencia, pero las pesadillas siempre ocurrían a la misma hora en que la cruz comenzaba a girar. El rumor se propagó y ya nadie quería hacer guardias en la madrugada. Un soldado pidió ser cambiado de turno, después de asegurar que escuchó algo rasguñar el concreto desde abajo, como si hubiera algo atrapado ahí, justo donde estaba la cruz. No lo tomaron en serio, hasta que durante una revisión rutinaria, encontraron que la loseta bajo la cruz estaba nuevamente resquebrajada, como si algo presionara desde el subsuelo, con insistencia. Una noche, uno de los técnicos del área de mantenimiento decidió quedarse despierto frente a la cruz para comprobarlo por sí mismo. Colocó una silla a unos metros, con linterna y café. Las cámaras ya estaban grabando, pero él quería una vista directa. Estuvo en silencio, tiritando por el frío. A las 2:15, según su reloj, la cruz empezó a vibrar. No giraba todavía, pero temblaba, como si luchara contra algo. El técnico se acercó, pensando que tal vez era un animal debajo del piso, o una broma pesada. Justo cuando estaba a 1 metro, la cruz dio un leve crujido metálico. Y se movió. Él retrocedió de inmediato. Nadie más estaba en el patio. El silencio era tan espeso que se podía escuchar su propia respiración agitada. La cruz siguió girando unos cuantos grados más, hasta que apuntó directamente al este, al borde del muro perimetral. Esa noche nadie durmió bien. El video fue revisado una y otra vez. El movimiento era real, imposible de negar. Entonces alguien propuso cavar.
ver qué había debajo de la cruz. Excavaron al día siguiente, primero con cuidado, después con desesperación. A menos de 1 metro de profundidad encontraron restos humanos. Un esqueleto incompleto, con marcas extrañas en los huesos. El cráneo tenía un agujero perfecto en la frente. No parecía una herida de bala, sino algo hecho con precisión quirúrgica, pero antiguo. No había ropa, solo una cadena oxidada con un dije en forma de cruz, igual a la que estaba sobre el patio. El hallazgo fue reportado. Alguien sugirió llevar los restos a análisis, pero apenas los sacaron de la tierra, una serie de cosas extrañas comenzaron a pasar. Las luces en los dormitorios parpadeaban durante la madrugada. Los perros en la zona ladraban sin razón, siempre mirando hacia el patio. Los radios de los soldados captaban estática intensa alrededor de las 2 de la mañana, con frases sueltas en un idioma desconocido. Volvieron a enterrar los restos, ahora con más profundidad, y colocaron una nueva base de cemento. Pero no volvieron a soldar la cruz. La dejaron suelta, por sugerencia de un sargento que dijo que algo no quería ser contenido. Y desde entonces, cada madrugada, la cruz sigue girando. Sin que nadie la toque, sin importar el clima, sin importar si la observan o no. Todos lo saben ya. Nadie se atreve a cruzar el patio entre las 2 y las 3. Incluso el paso por los pasillos que dan vista a esa zona se evita durante ese lapso. Y aunque nunca ha ocurrido una agresión directa, hay una sensación constante de que algo observa. Algo que gira lentamente, siguiendo una dirección que ya nadie quiere cuestionar. Porque lo más inquietante no fue el movimiento, fue descubrir que, según los cálculos, si la cruz siguiera girando cada madrugada exactamente la misma cantidad de grados, en unas semanas estaría señalando directo al edificio principal, justo a los dormitorios. Y el día que eso pase, nadie quiere estar ahí para verlo. Mochila con fotos desconocidas. Campamento en Querétaro. La mochila apareció al amanecer, junto a la entrada de una tienda de campaña. Estaba limpia, intacta, sin marcas visibles ni signos de haber sido arrastrada. El primero en notarla fue un cabo encargado del inventario. Al revisar los números de serie, no encontró coincidencia con ningún elemento registrado en el campamento. Era una mochila reglamentaria, sí, pero sin dueño asignado. La llevaron a la zona de resguardo, donde solían dejar objetos extraviados. Al abrirla, lo único que encontraron dentro fue un sobre manila grueso, sellado con cinta amarilla. Alguien lo rasgó con una navaja. Había decenas de fotografías en blanco y negro, algo desteñidas por el tiempo. Algunas estaban agrietadas en las esquinas. Las imágenes mostraban a personas de uniforme, posando frente a lo que parecía ser una barraca antigua. Nadie del pelotón las reconoció. Ni rostros ni fondo coincidían con instalaciones que hubieran visitado. En un principio, creyeron que las fotos eran parte de una vieja colección, quizás un veterano que dejó olvidado su equipo. Pero una revisión más minuciosa reveló algo inquietante. Varias fotos estaban fechadas. La mayoría eran de años anteriores al nacimiento de los soldados presentes. Sin embargo, las miradas de algunos hombres en las imágenes eran extrañamente familiares. No exactamente iguales, pero con rasgos parecidos a varios compañeros de la unidad, como si fueran versiones pasadas de ellos mismos. Una patrulla nocturna aseguró que la mochila no había estado allí la noche anterior. No hubo movimiento registrado por las cámaras térmicas en la zona. Nadie la vio llegar. Durante la cena, se comentaba entre murmullos que uno de los soldados había soñado con un grupo de hombres parados frente a una barraca idéntica a la de las fotos. Dijo que lo observaban en silencio, sin moverse. Uno de ellos tenía su mismo rostro, pero más envejecido. Esa noche, el sobre fue sellado y guardado en el depósito de intendencia bajo llave. La orden era clara: no tocarlo hasta que el mando superior revisara el caso. Pero al día siguiente, la mochila apareció de nuevo en la entrada de otra tienda, igual de limpia, sin marcas, pero con el sobre adentro, y las fotografías eran distintas. Ya no eran en blanco y negro, ahora eran a color. Las primeras mostraban a soldados caminando por el mismo campamento, luego, dormidos dentro de sus literas. Las tomas eran desde ángulos altos, como si alguien hubiese subido a los postes o a los árboles cercanos para captar las imágenes. Algunos de los retratados juraron no haber notado nada extraño durante la noche. Ni ruidos, ni pasos, ni destellos. Pero uno de ellos dijo haberse despertado sobresaltado por un chasquido seco, como el de un obturador. Pensó que era parte de un sueño, hasta que se vio a sí mismo en una de las fotos, en esa misma posición, con los ojos entrecerrados, sobresaltado,
cubierto por su cobija verde olivo. La tensión creció rápido. Se enviaron 2 equipos a revisar el perímetro. No hallaron nada. Las cámaras térmicas no mostraban registros inusuales. Se colocaron sensores de movimiento en la zona y reflectores con activación automática. Esa noche, nadie durmió bien. A las 3 de la madrugada, uno de los sensores del lado norte se disparó. La luz se encendió brevemente y luego se apagó. La cámara de vigilancia más cercana se congeló por 2 segundos. Cuando volvió la imagen, la mochila ya estaba en el centro del patio principal. Esta vez no esperaron al día siguiente. La abrieron de inmediato. El sobre estaba nuevamente sellado, pero había crecido en grosor. Las fotos del interior mostraban escenas que aún no habían ocurrido. En una, se veía a un sargento caminando por el comedor, con una camisa que aún no usaba. En otra, un grupo completo estaba reunido en formación en una posición que no reconocían. Y la última, más perturbadora, mostraba una tienda de campaña en llamas. En su interior, una silueta se agitaba violentamente. Nadie entendía cómo era posible. Algunos empezaron a sospechar de un montaje, pero otros juraban que no era ninguna broma. 2 soldados pidieron ser transferidos. Un tercero presentó síntomas de ansiedad severa. Al amanecer, colocaron la mochila en el punto más alejado del campamento. Un técnico instaló una cámara grabando en tiempo real, conectada a una batería autónoma. El objetivo era registrar cualquier movimiento. Se mantuvo en vigilancia durante 5 horas. Nada ocurrió. Pero al revisar el video, hubo un fragmento perdido. 16 segundos de imagen negra. Y al volver la grabación, la mochila ya no estaba. Una semana después, durante un patrullaje en un cerro aledaño, un cabo tropezó con algo enterrado a medio metro de profundidad. Era la misma mochila. Estaba sucia esta vez, con tierra seca pegada a los bordes. Pero el sobre seguía adentro. Y las fotos nuevas eran aún más precisas. En una de ellas, se veía a 3 soldados rodeando la mochila, justo como en ese momento. Otra mostraba el rostro del cabo, agachado, con el gesto de asombro que estaba haciendo justo en ese instante. Las últimas eran confusas. Retratos de gente que no reconocían, pero que parecían observarlos fijamente desde marcos oscuros. Una parecía sacada desde el interior de la tienda del mando general, mostrando el mapa del terreno sobre la mesa, con marcas rojas que aún no se habían dibujado. Los superiores ordenaron la incineración inmediata del contenido, pero cuando el sobre fue arrojado al fuego, no ardió. La bolsa de la mochila se chamuscó un poco, pero el sobre quedó intacto. Intentaron quemarlo con gasolina. Lo mismo. No reaccionaba. Un especialista en fotografía fue llamado desde otra base. Al revisar con lupa algunas imágenes, descubrió algo más. Había sombras en lugares imposibles. En una toma donde un soldado dormía, se veía una figura al fondo, junto a la pared, que no había sido notada antes. Una silueta alta, delgada, con los brazos colgando hasta las rodillas, mirando hacia la cámara. La misma figura se repetía en otras imágenes, siempre al fondo, siempre al acecho. Ya nadie quería dormir cerca de la mochila. Fue sellada en un barril metálico con soldadura reforzada y enviada a la Ciudad de México con una escolta. El convoy que la transportaba nunca llegó. Se perdió comunicación a las 2 horas de iniciado el trayecto. La última transmisión del conductor fue un mensaje extraño, entrecortado. Se está repitiendo todo. Estamos en la foto. Yo ya me vi. Desde entonces, en distintas bases del país, han aparecido mochilas similares. Algunas con fotos nuevas, otras vacías, pero cada una marcando el inicio de algo. Algo que siempre observa, y que siempre sabe lo que viene. Cristal que se enturbia con nombres. Oficina de mando en Chihuahua. La ventana estaba ahí desde que se inauguró la oficina. Un ventanal simple, de vidrio templado, sin detalles especiales. Daba al patio trasero del cuartel, donde solían estacionarse los vehículos de patrulla. Nadie le prestaba demasiada atención. Hasta que comenzaron los nombres. Todo comenzó una madrugada, cuando el sargento de guardia hizo su ronda habitual. Al pasar frente al ventanal, notó que el cristal estaba empañado, como si alguien hubiese respirado sobre él. El clima no lo explicaba. Era pleno verano, el aire seco y caliente, sin lluvia ni humedad. Se acercó y distinguió claramente un nombre escrito con trazos torpes pero legibles. Ávila. Lo extraño fue que ese mismo día, por la tarde, el cabo Ávila sufrió una caída mientras entrenaba, fracturándose el tobillo. Al principio no se pensó en ninguna conexión, solo coincidencia. Pero al tercer día, otro nombre apareció en el vidrio. Ruiz.
Y a las horas, el soldado Ruiz terminó en el hospital por una infección repentina tras una picadura en la pierna. El patrón se volvió innegable. Todas las madrugadas, exactamente a las 3, el cristal amanecía empañado, y con un nuevo nombre. Nunca más de uno por vez. Y siempre, en el transcurso de la semana, la persona nombrada sufría algún tipo de accidente o enfermedad. A veces eran cosas menores, esguinces, fiebre, cortes. Otras, heridas de gravedad, incluso desmayos inexplicables durante prácticas rutinarias. Intentaron borrar los nombres tan pronto los veían. Limpiaban el cristal con limpiavidrios, alcohol, hasta cambiaron el vidrio completo. Pero a la noche siguiente, volvía a aparecer. El mismo tipo de escritura, la misma opacidad en el cristal, como si alguien desde el otro lado exhalara con fuerza. Incluso con el nuevo vidrio sellado herméticamente, la humedad seguía apareciendo solo en esa superficie. Una noche, decidieron poner vigilancia constante. 2 soldados, uno frente a la ventana y otro en el pasillo contiguo, armados con linternas y cámaras. A las 2:45, todo seguía tranquilo. Pero exactamente a las 3 en punto, sin que nadie se acercara, la superficie comenzó a cubrirse de vaho lentamente, como si algo respirara desde adentro del vidrio. Y frente a sus ojos, apareció el nombre: Mendoza. El soldado Mendoza, al día siguiente, sufrió un colapso en el comedor. Vomitó sangre sin causa médica aparente. Fue trasladado a urgencias, y los médicos no encontraron ningún indicio claro. Se recuperó días después, sin entender qué lo provocó. El comandante de la base ordenó tapar el cristal con cartón grueso. Se sellaron los bordes con cinta industrial. Al siguiente amanecer, los vigilantes retiraron la cobertura. Debajo del cartón el nombre Hernández estaba escrito, sellado desde fuera, pero aún presente por dentro. Las historias empezaron a circular entre los pelotones. Algunos evitaban pasar por el pasillo de la oficina. Otros, por miedo, memorizaban cada nombre que aparecía para advertir a los compañeros. Pero nadie quería hablar del fenómeno oficialmente. Se convirtió en una superstición incómoda, como si reconocerlo le diera más poder. Una madrugada, uno de los soldados encargados de vigilar el área, se desmayó frente a la ventana. Su compañero, al socorrerlo, notó que el vaho en el cristal tenía un nombre nuevo. El suyo. En menos de 24 horas, cayó enfermo con fiebre delirante. Juraba que alguien le hablaba desde el otro lado del vidrio mientras dormía. Una voz grave que repetía su nombre y le decía: «Ya vienes». Intentaron reemplazar toda la estructura, no solo el vidrio. Derribaron el marco, sellaron el vano con concreto y colocaron un muro en su lugar. Pasaron semanas sin incidentes. La calma volvió a la base. Hasta que un soldado, al limpiar el nuevo muro, notó que una de las manchas tenía forma de letras. No estaba escrita, ni pintada, ni tallada. Era como si la humedad del concreto formara lentamente un nombre: Salas. Quienes lo vieron aseguran que, al tocar la pared, sintieron frío en los dedos, a pesar del calor de Chihuahua. El soldado Salas se negó a continuar en la base. Solicitó cambio inmediato, y pidió ser trasladado fuera del estado. Se le concedió. 2 semanas después, fue atropellado por un vehículo militar durante una práctica de rutina en Sonora. Murió al instante. Desde entonces, nadie toca esa pared, tampoco hablan del fenómeno. La nueva ventana fue colocada metros más allá, pero nadie se atreve a mirar demasiado tiempo. Por prevención, ya no hay turnos de vigilancia nocturna en esa zona. Los oficiales nunca emitieron un informe oficial, pero entre los documentos confidenciales del cuartel, quedó una hoja impresa, escrita a mano por un teniente de intendencia antes de su baja. La nota decía: «El vidrio no refleja lo que somos, refleja lo que perdimos. Cada nombre es una advertencia, o un llamado». La hoja apareció doblada dentro de un archivador sellado, junto a varias fotos antiguas del cuartel. En una de ellas, tomada décadas antes, se ve claramente el mismo ventanal. Detrás del cristal, apenas perceptible, hay una figura. Una silueta oscura, sin rostro, como si alguien siempre hubiera estado ahí. Mirando hacia adentro. Esperando. Cada quien sacó sus conclusiones. Algunos creen que es la manifestación de los caídos. Otros, que es un aviso para quien quiera escuchar. Pero nadie ha podido explicar por qué, después de tantos cambios, los nombres siguen apareciendo. Ni cómo es posible que el cristal, incluso cuando ya no está ahí, siga recordando a quienes aún no han caído. Rastro de uñas en el dormitorio cuartel en Hidalgo. Todo comenzó una mañana cualquiera.
Yo compartía dormitorio con otros 7 elementos en un viejo cuartel de Hidalgo, una instalación alejada del pueblo más cercano. Nos rotaban constantemente, pero ese mes nos tocó permanecer ahí para labores de vigilancia interna y entrenamiento básico. La primera marca apareció en la pared del fondo, justo detrás de la litera más cercana a la puerta. Eran 5 líneas descendentes, delgadas pero profundas, como si alguien hubiera arrastrado las uñas con fuerza desmedida contra el muro. Al principio pensamos que era una broma, o algún accidente. Uno de mis compañeros dijo que tal vez alguien se había rascado dormido, que quizás soñó algo y reaccionó mal. El detalle era que la marca estaba demasiado alta. Ninguno podía alcanzarla acostado. Y más extraño aún, estaba en una pared lisa, sin nada donde sostenerse. Como si una mano suspendida en el aire hubiese rascado con furia. Mandaron a pintar al día siguiente, pintura blanca común. Todo quedó cubierto. Pero a la mañana siguiente, las marcas estaban de nuevo. No las mismas, otras, más largas, un poco más abajo. También de 5 en 5, como una mano abierta que descendía. Nos reímos incómodos. Uno bromeó diciendo que era la mano del diablo, marcando territorio. Otro dijo que tal vez un animal, un mapache o algo parecido. Pero nadie sabía cómo un animal podía entrar ahí. La puerta siempre cerrada, ventanas selladas con barrotes, sin grietas en el techo. Y además, ¿qué animal deja marcas así de perfectas? Cada mañana, las uñas nuevas aparecían, a veces en la misma pared, otras en diferentes muros. Una vez, incluso, en el techo. Las pintábamos. Volvían. Ya no reíamos. Y luego empezamos a notar un patrón. Cada grupo de marcas estaba orientado hacia una sola litera. Siempre la misma. Esa litera era la de Torres, un compañero callado, de mirada apagada. Dormía profundo, no hablaba mucho. Se le veía pálido desde hacía días. Una noche, mientras todos dormían, me despertó un sonido extraño, seco, como si alguien estuviera arañando cemento con un metal oxidado. Me incorporé en la oscuridad, intentando ubicar la fuente. El ruido era constante, interrumpido por breves pausas. Provenía justo del lado de la litera de Torres. Encendí mi linterna. Todos dormían. El ruido cesó apenas iluminé. Me acerqué lentamente. No había nada, ni una marca nueva, solo el sonido de la respiración de los demás. Me senté otra vez, sin atreverme a volver a dormir. Al día siguiente, las marcas estaban sobre el colchón de Torres, no en la pared. Sobre la tela, 5 líneas paralelas, como quemaduras. Él despertó con los ojos vidriosos. Le preguntamos si se sentía bien. Solo dijo que soñó con una mujer sentada sobre su pecho. Dijo que le arañaba el rostro, pero que no podía moverse. Esa noche se pidió dormir en otra litera. Se la dimos. La siguiente mañana, las marcas estaban en su nueva cama. A esas alturas, ya nadie lo tomaba a broma. El comandante del cuartel vino a ver las marcas. Llamó a mantenimiento, mandó sellar con una capa especial de resina, y dio la orden de movernos a otro dormitorio, en lo que se investigaba la causa. Nos cambiaron de habitación. Pasaron 3 noches tranquilas. La cuarta noche, uno de nosotros, Rivera, despertó con un grito agudo. Todos nos levantamos sobresaltados. El tipo estaba en el suelo, respirando agitado, con sangre en el cuello. No eran heridas graves, pero eran 5 líneas paralelas, como si una mano invisible lo hubiese arañado mientras dormía. Lo llevaron a enfermería. No recordaba nada, solo que soñó que caía en un pozo, y que algo lo sujetaba desde arriba, pero en lugar de salvarlo, lo lastimaba. Esa noche nadie durmió. Volvimos al dormitorio original por orden directa. La otra habitación fue clausurada. Torres no volvió. Dijo que no quería pasar otra noche en ese lugar. Pidió su baja temporal. El resto nos quedamos, aunque a regañadientes. Un soldado pidió permiso para colocar una cruz sobre la cabecera de su cama. Otros colocaron imágenes religiosas. Yo, personalmente, dormía con un cuchillo pequeño bajo la almohada, aunque sabía que no serviría de nada. Las marcas seguían apareciendo. Una mañana aparecieron en el piso, otras en el espejo del baño. Una noche incluso las vimos en tiempo real. Mientras uno de nosotros se lavaba los dientes, vio cómo se formaban lentamente 5 líneas frente a él en el cristal empañado. Corrió gritando. La última noche que pasé ahí, algo cambió. Me desperté sin saber por qué. No había ruido, solo un vacío extraño, como si todo el aire se hubiese ido de la habitación. Me incorporé. Vi las siluetas de mis compañeros en sus camas, y entonces escuché el rasguño.
pero no era en la pared. Era debajo de mi cama. Me quedé helado. El sonido era sordo, rítmico, lento, como si alguien arrastrara las uñas contra el concreto justo debajo de mí. No me moví. Cerré los ojos. Empecé a sudar. El ruido se intensificó, luego cesó. Abrí los ojos, y lo vi. Una mano pálida sobresalía debajo del marco de la litera. Lenta, temblorosa. Tenía dedos largos, uñas negras, manchadas. Raspaba el suelo como si buscara algo. No había cuerpo, solo esa mano. Grité. Los demás despertaron. La mano desapareció. Desde entonces, se cerró el dormitorio. Fue declarado inhabitable por supuestos daños estructurales. Pero todos sabemos la verdad. El dormitorio sigue ahí, sellado. Nadie entra. Nadie quiere hacerlo. Las marcas aún aparecen, dicen, a pesar del concreto nuevo, de los rezos, de los sellos que alguien puso en las puertas. Y a veces, durante las noches más calladas, si uno se acerca lo suficiente, dicen que se oye el rastro sordo de unas uñas arrastrándose por la pared, o por el piso. Siempre de 5 en 5, siempre hacia donde alguien duerme. Yo pedí mi cambio definitivo a otra zona, nunca volví. Pero esa mano, esa imagen, sigue conmigo. La siento a veces, en los sueños, o cuando me despierto sin razón, en medio de la noche. Y lo más aterrador es que aún tengo cicatrices. 5 líneas, en la planta del pie derecho, como si algo me hubiera marcado, desde abajo. Baúl. Que siempre se abre bodega en Yucatán. La bodega estaba aislada, al final de una vieja construcción militar en Yucatán, cerca del monte, donde el calor y el zumbido de los insectos formaban parte del paisaje sonoro cotidiano. Aquella estructura llevaba años almacenando equipo en desuso, uniformes rotos, botas viejas, documentos húmedos por la humedad y un sinfín de cosas olvidadas. Entre todo eso, había un baúl. Era de madera gruesa, reforzada con placas metálicas oxidadas, con un candado de herrería pesada. Nadie sabía exactamente cuándo, ni quién lo había puesto ahí. Solo que estaba, y que nadie lo abría. La primera vez que lo encontraron abierto, fue en una inspección rutinaria. Un cabo revisaba inventario, y notó la tapa del baúl ligeramente levantada. Pensó que quizá alguien la había dejado así, pero al acercarse se dio cuenta de que el candado seguía colocado, cerrado. Lo quitó, y abrió la tapa con cuidado. El interior estaba vacío, salvo por unas marcas extrañas en el fondo, como raspaduras en círculo, con la madera astillada como si algo hubiera girado repetidamente desde adentro. Se encogió de hombros, lo volvió a cerrar, aseguró el candado, y lo anotó en su libreta. No le dio mayor importancia, pero a la mañana siguiente, el baúl volvió a amanecer abierto. El candado estaba puesto, como si nunca se hubiera tocado. Aquel día los superiores comenzaron a prestar más atención. Uno de ellos pensó que tal vez alguien tenía la llave y estaba jugando una broma. Así que pusieron una segunda cadena, envolviendo todo el baúl y asegurándola con otro candado de acero inoxidable, nuevo, recién sacado del paquete. Al cerrar la bodega esa noche, sellaron también la puerta con un alambre fino que cubría la manija, pegado con cinta, para verificar si alguien entraba. Al día siguiente, el alambre seguía intacto. Las puertas no mostraban forzaduras, las ventanas seguían clavadas. Pero dentro, el baúl estaba otra vez abierto, con ambas cadenas sueltas sobre la tapa, los candados cerrados, como si el baúl se hubiese abierto desde adentro, y luego, mágicamente, las cadenas se hubiesen recolocado. No hubo explicación. Los mandos ordenaron revisar todo. Pusieron vigilancia nocturna. El primer soldado en turno fue un muchacho joven, nuevo en la base, a quien asignaron la tarea de mirar la bodega desde la distancia con binoculares térmicos. Nada ocurrió esa noche. Pero al amanecer, el baúl estaba nuevamente abierto. Aumentaron el protocolo. Colocaron una cámara dentro de la bodega, conectada a una batería portátil. No había electricidad en ese módulo. La grabación fue revisada a la mañana siguiente. En el video, a las 3:41 minutos de la mañana, la imagen se distorsionó por unos segundos, apenas unos parpadeos estáticos. Después, el baúl ya estaba abierto. No se notó movimiento humano ni presencia física alguna. Solo un ruido seco, un golpeteo sordo que duró 4 segundos, proveniente del interior del baúl. Pensaron que la batería de la cámara había fallado, pero al revisar los archivos, vieron que todo lo demás estaba intacto. Solo ese momento tuvo interferencia. La cosa se volvió un tema de murmullos entre los soldados.
Algunos decían que el baúl estaba maldito, que quizás tenía algo adentro que no quería estar encerrado. Otros juraban que lo habían escuchado crujir por las noches, como si algo se arrastrara adentro, rozando la madera. Un sargento, escéptico, ordenó que lo vaciaran por completo, aunque no había nada dentro. Decidió meter una cruz de madera bendecida por un conocido suyo, junto con una Biblia pequeña. Al siguiente día, ambas cosas habían sido expulsadas. La cruz estaba partida en dos junto a la puerta. La Biblia tenía las hojas desgarradas. Ya no era gracioso. El siguiente paso fue soldar placas metálicas alrededor del baúl, encerrándolo por completo como un capullo. Trajeron a un herrero civil. Tardaron horas. Cuando terminaron, el baúl parecía un bloque sellado de acero. Inamovible. Se respiró alivio. Esa noche llovió. La mañana llegó con el aire húmedo y un olor metálico. La bodega seguía cerrada con su sello intacto. Pero al entrar, el bloque metálico estaba agrietado, como si lo hubieran golpeado desde adentro con una fuerza imposible. Una de las placas se había doblado. Al mirar por la ranura, la tapa del baúl seguía abierta, visible desde el interior del encierro. El herrero se negó a volver. Dijo que esa estructura era imposible de dañar sin herramientas, y mucho menos desde adentro. Algunos soldados fueron trasladados. No querían volver a hacer guardia cerca de la bodega. Una noche, uno de ellos reportó que escuchó un murmullo proveniente del interior, como una voz ahogada. Alguien más afirmó haber visto luz dentro, a pesar de que no había fuente eléctrica. Las autoridades militares decidieron enterrar el baúl. Lo subieron a una camioneta con grúa y lo trasladaron a una zona boscosa del terreno. Hicieron una zanja profunda. No lo bajaron directamente al hoyo. Lo empujaron desde lejos, como si temieran tocarlo. Lo cubrieron con tierra, lo compactaron. Sobre la tierra colocaron varias cruces improvisadas. Durante varias semanas, todo pareció calmarse. Pero un día, durante una caminata por el perímetro, un grupo de soldados detectó que el suelo había sido removido. La tierra sobre el punto donde estaba el baúl se veía inflada, como si algo la empujara desde abajo. No se atrevieron a escarbar. Solo colocaron más tierra encima, más piedras, y dejaron ahí una lámpara encendida toda la noche. Nunca más lo mencionaron oficialmente, pero desde entonces, en algunas madrugadas, los perros de la base comienzan a ladrar en dirección al bosque. En el aire se percibe un olor a madera podrida y metal oxidado. Y entre los rumores del cuartel, hay quienes dicen que si uno escucha con atención entre las 3 y las 4 de la mañana, puede distinguir un sonido muy tenue. El chirrido de una tapa que se abre lentamente. Nadie volvió a revisar el terreno, y el baúl, hasta donde se sabe, sigue ahí abajo, esperando. Respiradero que exhala calor humano. Subsuelo militar. Estado de México. Durante una guardia nocturna en el nivel subterráneo de una instalación militar clausurada parcialmente, me asignaron la vigilancia de la zona de archivo. Era una zona vieja, de concreto áspero, paredes con filtraciones y apenas iluminada por tubos fluorescentes que parpadeaban de vez en cuando. El lugar olía a polvo seco y aceite rancio, lo típico en sitios donde el tiempo parece haberse detenido. Ese subsuelo no tenía ventanas, no había forma de saber si afuera era día o noche. La única conexión con el exterior eran unos ductos de ventilación que cruzaban por los techos y salían por alguna parte superior del edificio. Al menos, eso se suponía. La primera noche, mientras recorría el pasillo que conectaba las viejas oficinas administrativas, noté una bocanada de aire que me rozó la cara al pasar junto a uno de los respiraderos de pared. Me detuve en seco. Era cálido. No templado ni reciclado. Cálido como el aliento de una persona, como si alguien acabara de exhalar sobre mi piel. Además, venía acompañado de un olor penetrante, humano, sudor rancio, tela húmeda, y un dejo metálico como el de la sangre reseca. Pensé que quizás el sistema de ventilación aún funcionaba de forma intermitente, pese a que nos habían dicho que todo el subsuelo estaba desconectado del sistema central. No le di mayor importancia, aunque me dejó inquieto. A la noche siguiente volví a pasar por ahí. El calor seguía. Era puntual, como si el respiradero tuviera horarios, siempre después de medianoche. A esa hora, el aire comenzaba a emanar, y no solo era cálido, tenía peso. Se sentía denso, casi como si me envolviera al pasar. Cerré los ojos por unos segundos, intentando racionalizarlo, y juraría que por un instante escuché un susurro mezclado en el flujo. Un lamento débil, quebrado, perdido entre el zumbido leve del aire saliendo. Me alejé sin mirar atrás. La tercera noche, ya en alerta,
Llevé un termómetro digital y una pequeña cámara de mano. Cuando el reloj marcó la medianoche, me aposté frente al respiradero. El aire salió puntual, cálido, más intenso que los días anteriores. Marqué la temperatura, 37 grados exactos. Temperatura corporal humana. No podía ser coincidencia. Metí la cámara en el ducto con la linterna encendida. El tubo se extendía recto apenas unos 3 metros y terminaba abruptamente en una pared de concreto sin perforaciones. No había flujo conectado, no había motor, no había maquinaria detrás, solo cemento puro. Esa noche lo reporté al superior. Al día siguiente, un técnico bajó conmigo para revisar el ducto. Quitó la rejilla con su desatornillador. Usó una linterna más potente que la mía y también confirmó lo mismo. Ducto ciego, sin conexión alguna. No había forma lógica de que se generara flujo alguno. Cuando acercó la mano al borde del respiradero para tocar el interior, retiró los dedos de golpe. Me miró pálido. «Esto está vivo», murmuró. Desde ese día el ducto fue sellado con placas de acero soldadas al muro. Pensamos que con eso terminaría todo, pero no fue así. Una semana después, el calor volvió. Desde otro ducto, esta vez en el área de almacenaje, a más de 30 metros del anterior. La misma temperatura, el mismo olor corporal, ese aroma ácido y terroso, como si alguien estuviera exhalando desde el otro lado. Nadie decía nada, pero todos lo notaban. Se empezó a correr el rumor de que el subsuelo había sido usado décadas atrás como área de retención clandestina, aunque no hay registros formales que lo respalden. Solo papeles con sellos ilegibles y hojas tachadas. Las cámaras comenzaron a registrar cosas extrañas. Una en particular, colocada justo en el pasillo frente al nuevo respiradero, captó movimiento durante la madrugada. Un leve parpadeo de sombras. No personas, no figuras completas. Sombras sin fuente, como si el aire mismo vibrara y proyectara cuerpos ausentes sobre las paredes. Una noche, mientras revisaba las grabaciones solo en el puesto de vigilancia, el aire del cuarto se volvió pesado. Y sin previo aviso, uno de los ductos que ya estaba sellado, empezó a sonar, no como una corriente de viento, sino como si alguien lo golpeara desde dentro. 3 golpes secos, pausados, seguidos de un sonido como si alguien respirara profundamente, y luego exhalara todo el aire contra la rejilla. Al día siguiente, otro guardia no se presentó. Lo encontraron en el baño del nivel 2, con la nariz sangrando y las pupilas dilatadas. No recordaba nada, solo decía que había escuchado una voz en su cabeza mientras patrullaba abajo, cerca del ducto del archivo. Repetía una sola frase: «Déjame salir». El oficial de la base ordenó cerrar completamente el subsuelo. No más patrullas, no más acceso. Las entradas fueron tapiadas, el sistema eléctrico desconectado. Pero los rumores no pararon. Incluso en los niveles superiores, algunos soldados dicen sentir ráfagas de aire cálido en pasillos sin ventilación. Otros aseguran oler, sin razón, sudor humano mezclado con tierra húmeda. Un ingeniero civil que visitó la instalación por otra razón, dijo algo que me dejó helado. Algunos ductos del subsuelo no aparecen en los planos. Al contrario, parecían haber sido agregados después de la construcción original. La mayoría no conectaban con ninguna red. Eran túneles huecos empotrados en muros macizos, sin salida. Ya nadie quiere hablar de eso. Esos respiraderos no están conectados a ningún sistema de aire, pero parecen tener voluntad. Exhalan con la precisión de un cuerpo humano, con la necesidad de un ser atrapado, reclamando que su aliento aún está ahí, que sigue vivo, aunque su carne haya desaparecido hace tiempo. Hay noches en que aún sueño con ese aire caliente tocándome la nuca. Y despierto con la piel sudada, como si alguien hubiera respirado sobre mí toda la noche. Tal vez nunca fue un ducto, tal vez siempre fue una boca. Mensaje grabado en el humo: campamento en la Sierra de Nayarit. La noche estaba cerrada sobre la sierra, un cielo sin luna que apenas dejaba ver la silueta de los pinos altos y delgados. El campamento improvisado era solo un conjunto de casas de campaña verdes y mochilas apiladas en círculo, alrededor de una fogata que apenas resistía el viento frío. Los soldados habían terminado de cenar raciones en silencio. El único sonido constante era el chisporroteo de la leña húmeda. Fue entonces cuando uno de ellos notó algo extraño en el humo. El humo no subía recto, ni se disipaba en el aire como siempre. Parecía retorcerse sobre sí mismo, formando espirales demasiado definidas. Uno de los hombres, curioso, sacó su celular para tomar una foto, más por aburrimiento que por miedo. Cuando revisó la imagen, se quedó pálido. Entre las volutas grises, se distinguían claramente letras que formaban una palabra:
como si el humo hubiera sido moldeado a propósito. «Huyan». Al principio, creyeron que se trataba de una coincidencia. Bromearon con que el cansancio podía engañar la vista. Pero cuando otro de los soldados miró el fuego, juró ver cómo el humo parecía dividirse y formar líneas más precisas, como si una mano invisible lo guiara. Uno de ellos comentó con un tono nervioso que el humo olía diferente, como a tela quemada, y no solo a leña. Era un olor penetrante, a ropa chamuscada mezclada con tierra húmeda. El ambiente cambió en segundos. El silencio dejó de ser tranquilo para convertirse en un silencio tenso. Nadie quería admitirlo, pero todos comenzaron a sentir que algo estaba mal. No había viento suficiente para que el humo se comportara así. Uno de los soldados echó agua al fuego, pero la fogata chisporroteó, y el humo, en lugar de disminuir, se intensificó como una nube densa que se alzaba lentamente, mostrando figuras que se deshacían en segundos. Una silueta humana con los brazos extendidos, un rostro abierto en un grito. Y otra vez, las letras torcidas que formaban la palabra, «Huyan». El pánico no se desató de golpe, sino como un murmullo que fue creciendo. Decidieron revisar el perímetro del campamento. Armados, recorrieron unos metros entre los árboles. La oscuridad parecía tragarse sus linternas. A cada paso, el crujir de las hojas secas se mezclaba con un sonido extraño, como un susurro proveniente del bosque. Cuando regresaron, la fogata estaba casi apagada, pero aún emitía una columna de humo gris. Uno de ellos, temblando, revisó nuevamente su celular y notó algo más inquietante. En la foto donde antes se veía solo la palabra «Huyan», ahora podía distinguir siluetas más claras detrás de las letras, como si en la imagen hubiera rostros escondidos. Los mostró al resto. Nadie quiso mirarlas por más de unos segundos. Un soldado veterano murmuró que en esa sierra habían ocurrido emboscadas años atrás, y que se decía que algunos cuerpos jamás fueron recuperados. «Tal vez no quieren que estemos aquí», dijo. Nadie respondió. Esa noche intentaron dormir, pero fue inútil. Cada vez que el fuego se avivaba, el humo formaba figuras más complejas. Uno de los hombres, con la mirada fija, dijo que veía cómo las volutas dibujaban algo parecido a un hombre sin rostro, agachado junto al fuego, como si estuviera observándolos. Otro juró escuchar un crujido suave, como pasos lentos alrededor del campamento. De repente, un ruido seco los sobresaltó. Una de las casas de campaña se vino abajo, como si alguien hubiera tropezado con ella. Todos salieron con las armas listas, pero no había viento, ni animales cerca. Lo único que encontraron fue una marca oscura sobre el suelo, como si una sombra hubiera pasado arrastrándose. El soldado que había tomado la primera foto se armó de valor para tomar otra imagen, apuntando directamente al humo. Cuando revisó la foto, casi dejó caer el teléfono. La palabra había cambiado. Ahora se leía, «fuera». Mostró la pantalla, y nadie dudó de lo que veían. Intentaron dispersar el humo apagando por completo el fuego, pero una bruma espesa comenzó a rodear el campamento como si viniera del suelo. Uno de ellos dijo sentir que le tocaban el hombro, como una mano fría. Nadie podía explicar lo que pasaba, pero todos sintieron al mismo tiempo que algo invisible los observaba desde los límites del bosque. La noche se volvió interminable. Ninguno se atrevía a cerrar los ojos. Cada tanto, uno de ellos miraba hacia la fogata apagada y veía un resplandor rojo, como si las brasas se encendieran solas para formar nuevas figuras de humo. Algunos empezaron a rezar en voz baja. Al amanecer, el campamento estaba cubierto por una neblina inusual. El humo del fuego, aunque extinguido, seguía elevándose en pequeñas volutas que parecían seguir formando letras. La última palabra que vieron antes de marcharse fue «corran». No discutieron. Empacaron todo en silencio y descendieron por la vereda sin mirar atrás. Cuando llegaron a la base, mostraron las fotos. Nadie quiso creerles, pero las imágenes estaban ahí. Letras claras en medio del humo, rostros deformes asomando entre las sombras. Los oficiales solo ordenaron no volver a acampar en esa zona. Uno de los soldados, días después, confesó que no podía dejar de ver el humo en su mente. Cada vez que cerraba los ojos, las volutas formaban las mismas palabras, como si algo siguiera enviando un mensaje desde esa sierra maldita. Uniforme doblado en Cruz Barracas en Coahuila. Durante una operación prolongada en la Sierra Norte de Coahuila, nos asignaron a un grupo reducido de infantería, una de las barracas más alejadas del complejo principal. El edificio tenía estructura antigua, de concreto descascarado y techos bajos. Nada fuera de lo normal,
salvo la extraña sensación de humedad que se mantenía aún en pleno calor seco del desierto. Aquel uniforme doblado fue primero motivo de burla. Su dueño, uno de los soldados más callados del destacamento, despertó una mañana y lo encontró acomodado sobre su cama, no como uno esperaría, doblado en forma cuadrada o colgado en un gancho, sino con las mangas y el pantalón dispuestos en cruz. Pensamos que era una broma de alguno de los compañeros, quizá en represalia por su costumbre de no hablar con nadie. Pero lo inquietante no fue la forma, sino lo perfectamente simétrico que estaba. Ninguno de nosotros tenía ese nivel de precisión al doblar ni siquiera su propio equipo. El dueño lo negó todo, no lo había tocado, y no era un tipo bromista. No estaba asustado, pero sí confundido. Lo dobló de nuevo, y lo metió al casillero. Al día siguiente volvió a aparecer sobre la cama, exactamente igual, con las puntas alineadas al borde del colchón. Ahí fue donde las bromas pararon. Pensamos en cámaras, pero no había instalación eléctrica funcional en ese cuarto. Tampoco cerraduras. Cualquiera podía entrar, pero nadie lo hacía sin que los perros, que siempre dormían cerca, ladraran. Esa noche nadie escuchó nada. Solo el leve crujido de la madera de las literas, como si alguien invisible caminara entre nosotros. Al tercer día, el uniforme volvió a aparecer doblado en cruz, esta vez mojado, no empapado, pero sí con una humedad pegajosa que no tenía olor claro. No era sudor ni agua común, era como si hubiera sido sumergido en un estanque viejo. El dueño, visiblemente molesto, lo arrojó fuera de la barraca. Lo dejamos ahí, junto a la barda, como un pedazo de trapo. Cuando regresamos de la práctica al anochecer, ya no estaba. Esa noche nadie durmió tranquilo. Un golpeteo leve empezó a oírse cerca de la litera del dueño del uniforme. No eran pasos, era como un roce lento, arrastrado, que subía por el metal oxidado. Él se levantó con linterna y fusil, pero no vio nada. Revisamos todo, y los perros no se alteraron. Pero el ambiente ya estaba cargado. Algunos empezamos a murmurar que eso no era una simple broma o casualidad. Al amanecer, el uniforme estaba otra vez sobre la cama, ahora seco pero con algo diferente. En la manga había cosido, con hilo negro, un nombre que no pertenecía a nadie del pelotón. No lo habíamos visto antes. Parecía bordado antiguo, casi borrado por el tiempo. Buscamos en los archivos. No encontramos a nadie con ese apellido. Lo más parecido fue un informe viejo, sin foto, sobre un soldado que desapareció en el mismo sector hacía más de una década. Esa misma mañana, el comandante ordenó rotar a todo el grupo de barraca. Nadie dijo la razón, pero entendimos que algo no estaba bien. Durante el traslado, se realizó una inspección al cuarto y al área contigua. Fue entonces cuando se descubrió lo más escalofriante. Debajo de la tarima donde estaba colocada la cama del soldado, encontraron marcas en el concreto, una cruz tallada a mano, y junto a ella, lo que parecían manchas oscuras incrustadas en la superficie. Eran demasiado antiguas como para reconocer si era sangre, pero el color cobrizo y la textura sugerían algo más que simple óxido. El capitán ordenó sellar la tarima y cubrirla con cemento nuevo. Esa noche el uniforme desapareció. No volvió a verse en ningún lado, ni en la basura, ni entre la ropa lavada, ni en los inventarios. Pasaron semanas sin incidentes, hasta que uno de los nuevos reclutas asignados a otra barraca comenzó a quejarse de que alguien le movía la ropa por las noches. Nadie le creyó, hasta que apareció, en su litera, un uniforme que no era suyo, doblado con precisión milimétrica en forma de cruz. No tenía etiquetas visibles, ni insignias, pero en el borde de una manga, apenas perceptible, aparecía de nuevo ese mismo nombre. El recluta lo llevó al almacén, lo revisaron sin éxito. El uniforme desapareció esa misma tarde. Algunos afirmaron que lo vieron colgado de una de las ramas secas del árbol muerto cerca del comedor, suspendido como si alguien invisible lo hubiera dejado ahí, pero al acercarse, ya no había nada. A partir de ese momento, ciertos protocolos cambiaron. Ya no se permitía dejar uniformes colgados, ni sobre las camas. Todo debía ir al casillero. Las camas debían inspeccionarse antes de dormir. El pelotón que vivió el suceso fue rotado completamente. Algunos pidieron cambio de zona, otros, la baja. El soldado dueño original del uniforme fue uno de los primeros en irse. Nunca dio explicaciones claras. Solo dijo que cada noche soñaba con una sombra vestida con su uniforme, caminando entre literas, buscando algo. Nunca hablaba. Solo lo miraba desde el umbral, de pie, inmóvil. Años después, uno de los comandantes retirados habló fuera de registro sobre aquel suceso. Dijo que no fue el primero, que en esa misma zona,
Décadas atrás, un soldado fue encontrado muerto sobre su cama, vestido con su uniforme doblado en cruz, con una carta quemada en una mano. El contenido nunca se supo. El expediente de ese caso sigue clasificado, pero entre quienes estuvimos ahí, nadie volvió a ver un uniforme doblado de la misma manera, sin sentir un escalofrío. Hay quienes aseguran que el nombre bordado coincide con un desertor que nunca fue encontrado. Otros dicen que el espíritu sigue buscando su cuerpo perdido, su puesto, su lugar en la formación. Lo cierto es que el uniforme, sea lo que sea, parecía tener voluntad. No obedecía a nadie, no respondía a lógica ni explicación. Se manifestaba cuando quería, donde quería, y siempre con el mismo mensaje no verbal. Una cruz sobre una cama vacía. Y cuando aparecía, algo pasaba después. Una baja, una transferencia, un accidente. Siempre. Nunca lo dejamos pasar como simple coincidencia. Aprendimos a temer a la tela, al pliegue, al símbolo. Porque ese uniforme no pertenecía a nadie vivo, pero sí exigía ser recordado. Coyote que no dejaba huellas. Patrullaje nocturno en Chihuahua. Había pasado poco más de una semana desde que comenzamos el operativo en la sierra. Las temperaturas eran frías, el terreno hostil, y la noche parecía multiplicar los sonidos de los animales salvajes. Pero lo que más nos inquietaba no era lo que escuchábamos, sino lo que no podíamos explicar. Todo comenzó con algo simple: un coyote, uno grande, de pelaje oscuro y ojos brillantes, que parecían iluminarse con la escasa luz de la luna. Lo vimos por primera vez en una zona de barrancas al norte de Bachíniva, justo cuando terminábamos una jornada de vigilancia. Caminaba lento, a distancia, manteniéndose siempre fuera del alcance de nuestras linternas. Esa noche no le dimos importancia. Pero apareció de nuevo al siguiente día, y al siguiente. No importaba la zona que recorriéramos ni la hora, el coyote nos seguía, siempre a distancia. Nunca gruñía ni huía, solo observaba, como si esperara algo. En la tercera noche, después de un movimiento en terreno lodoso por las lluvias recientes, decidimos revisar el suelo. Había huellas de nosotros, de animales pequeños, de aves, pero ni una sola pisada del coyote, a pesar de haberlo visto minutos antes caminando a unos 20 metros. Ni siquiera una marca leve. Uno de los compañeros sugirió que quizás era paranoia, o que el animal era más ágil de lo normal. Otro bromeó que tal vez era un espíritu de los antiguos habitantes rarámuris. Nos reímos por compromiso, pero la tensión crecía. Las cosas se intensificaron en la sexta noche. Habíamos montado vigilancia en una pequeña planicie entre pinos, con visibilidad casi total por la claridad de la luna. Estábamos solo dos, yo y otro soldado encargado de la visión térmica. No hubo necesidad de binoculares. El coyote apareció de nuevo. Esta vez, no se quedó a lo lejos. Caminó lentamente hacia nosotros desde la arboleda, cruzando el campo abierto, sin prisa. Un paso, luego otro. Parecía completamente ajeno a nuestra presencia. A esa distancia, ya no se sentía como un simple animal. Su cuerpo era anormalmente grande, y aunque no podía escuchar su respiración, tenía la impresión de que emitía un leve zumbido, casi eléctrico, con cada paso. Cuando estuvo a unos 10 metros, se detuvo. Yo levanté el fusil por inercia, no con intención de disparar, sino por defensa. El coyote nos miró, y lo juro por mi vida, sus ojos cambiaron. Ya no brillaban. Eran negros, sin fondo, como si fueran túneles. Mi compañero intentó encender la lámpara del rifle, pero no respondió. Y entonces desapareció. No corrió, no se escondió, no se desvaneció entre arbustos. Simplemente, en un parpadeo, ya no estaba. Buscamos por horas, alumbramos cada rincón, rastreamos con cuidado. Nada. Ni rastro, ni huellas. El terreno estaba húmedo por la neblina, y aún así, nada. Reportamos lo ocurrido, pero la respuesta fue la de siempre. Continúen el patrullaje, eviten la fatiga, mantengan la calma. Esa noche apenas pudimos dormir. La siguiente jornada fue diferente. Alguien colocó una trampa improvisada cerca del perímetro donde solía aparecer el coyote. Unas ramas, un señuelo de carne seca y un sistema de alarma sencillo con latas colgantes. Nadie pensó que funcionaría, pero nos ayudaba a sentir que teníamos control. Pasaron varias horas hasta que, cerca de las 3 de la madrugada, las latas sonaron. Fuimos directo con las armas listas. La trampa estaba intacta, pero a unos metros, sobre una piedra grande, estaba el coyote, observándonos. Parecía burlarse de nosotros. Estuvimos 10 segundos viéndolo,
Entonces bajó de la roca y caminó lentamente hacia la trampa. No la activó. No pisó el suelo mojado. Flotaba. No levitaba como en una película. Era más bien como si su cuerpo se deslizara, apenas tocando el suelo, sin causar ruido ni agitar el polvo. Nos congelamos. De pronto, mi compañero gritó. Había visto algo más detrás del animal, algo que yo no percibía a tiempo. Dijo que había otra figura, mucho más alta, caminando en sincronía con el coyote, pero con forma humana. Solo un contorno oscuro que imitaba sus movimientos. En ese momento sonó el radio de emergencia. Una interferencia rara, chillona, como un código mal transmitido. No era una llamada real, pero el sonido activó la adrenalina. Corrimos hacia la zona iluminada del campamento, dejando la trampa y al coyote atrás. Esa noche nadie volvió a hablar del tema, pero todos dormimos armados, con la radio apagada. En los días siguientes, ya no vimos al animal. Sin embargo, aparecieron rastros extraños, ramas partidas en ángulos imposibles, piedras con marcas circulares y una fila de huellas humanas, pies descalzos que aparecían de la nada y desaparecían al poco trecho. Las revisamos con cuidado. No eran nuestras. Uno de los oficiales de mayor rango nos llamó en privado. Dijo que en años anteriores otros destacamentos habían reportado cosas similares. Un animal que seguía patrullas, interferencias de radio y figuras oscuras que desaparecían al ser vistas. Nunca hubo evidencia, nunca se registraron oficialmente los casos. Es parte del monte, nos dijo, y del silencio militar. Pero eso no bastó. En la última noche de patrullaje, cuando ya empacábamos para movernos a otra región, el generador eléctrico falló por unos minutos. En esa breve oscuridad, varios soldados escucharon pasos alrededor del campamento. No eran pasos humanos, pero tampoco eran de animal cuadrúpedo. Eran secos, rítmicos, como si alguien caminara con botas grandes sobre el monte seco. Cuando volvió la luz, en medio del campamento había algo. Un pedazo de tela rasgada, con manchas de tierra húmeda. Parecía una parte de uniforme, pero ninguno de nosotros tenía prendas rotas. Volvimos al cuartel con sensación de derrota. Nadie resultó herido, pero todos cargamos algo encima. No hablamos del coyote. No hacía falta. Había algo en esos días que nos persiguió, algo que no necesitaba dejar huellas, porque ya se había metido en nuestra memoria. Desde entonces, cada vez que salgo a patrullar por esas zonas, no busco enemigos en el terreno. Busco en el horizonte unos ojos brillando entre los árboles, porque sé que ese coyote, o lo que fuera, sigue allá, esperando. Silencioso, observando, sin dejar huellas. Cuervo que acompañaba las marchas campo militar en Jalisco. En todo destacamento, hay cosas que se vuelven parte de la rutina. El mismo silbato a la misma hora, las botas marchando en sincronía, los gritos de órdenes que rebotan en los cerros. Pero en ese campo en Jalisco, hubo algo más que se volvió rutina. Algo que al principio parecía inofensivo, curioso, hasta simbólico, y que terminó marcando uno de los episodios más oscuros que viví como militar. Todo empezó con ese cuervo. No uno cualquiera, grande, de plumaje opaco como ceniza mojada, ojos brillantes como vidrio húmedo. Apareció durante una marcha matutina, sobrevolando al pelotón a baja altura. Algunos bromeamos que venía a supervisarnos. Otros decían que era un augurio, aunque en tono de burla. Voló sobre nosotros toda la hora, sin alejarse ni un metro. Cuando regresamos al punto de formación, el cuervo dio una última vuelta y se alejó rumbo a la zona de hangares. Lo extraño es que al día siguiente, volvió. Otra vez sobre nuestras cabezas, y al siguiente, también. Todos los días que había marcha, ahí estaba, a la misma hora, en el mismo tramo. Aunque lloviera, tronara o hiciera calor de desmayo, el cuervo aparecía. Ya ni hablábamos de él, era parte del protocolo. Una noche alguien disparó al aire cuando lo vio sobre una antena. El cuervo ni se inmutó, solo nos observaba desde arriba, como si estuviera contando. Nadie más volvió a intentar asustarlo. Los perros guardianes, por cierto, siempre se ponían nerviosos cuando él llegaba. Chillaban sin causa aparente, aunque el animal no se les acercaba. Recuerdo especialmente una marcha nocturna de entrenamiento. Llevábamos faroles rojos y equipo ligero, entrenando para reconocimiento en condiciones de oscuridad. El cuervo, contra toda lógica, nos acompañó también esa vez. No volaba sobre nosotros directamente, sino que iba entre los árboles, deslizándose en silencio, como si no moviera las alas. Uno de los compañeros tropezó,
y se rompió la clavícula esa noche. Juraba que fue porque vio algo moverse frente a él, algo que no era un animal ni humano. Nadie le creyó. Pero yo también vi algo cruzar el camino, algo negro, pero más grande que el cuervo. Una madrugada, mientras limpiábamos el patio central después de una tormenta fuerte, nos pidieron izar la bandera temprano. Cuando la sacamos, notamos que tenía marcas en la tela, como si hubiese sido quemada parcialmente por cigarro. Pensamos que era por la humedad o un error de almacenamiento. La cambiamos. Y justo en el izamiento, el cuervo apareció y se posó en el mástil, apenas unos segundos. Luego voló, y lo más perturbador ocurrió. La tela nueva se deshizo en el aire, quemada desde adentro hacia afuera. No había fuego visible, solo el olor a tela quemada y la caída lenta de las cenizas. Desde entonces, ya nadie volvió a bromear sobre el cuervo. Al contrario, algunos comenzaron a persignarse cada que lo veían. El teniente ordenó que no se hablara del tema. Pero el ambiente cambió. Algo se sentía cargado en el aire. Las radios interferían. Las luces del comedor parpadeaban sin explicación. Los guardias nocturnos comenzaron a reportar ruidos en los techos, como si algo caminara arrastrando garras. Las cámaras de seguridad, por su parte, comenzaron a fallar justo en los turnos nocturnos. Solo se grababa estática. En el dormitorio 1, donde dormían 15 soldados, comenzaron los susurros. Uno de ellos, que llevaba más de una década en servicio, pidió su traslado alegando insomnio severo. Otro desertó. El resto hablaba de pesadillas con alas negras y ojos que brillaban dentro de la oscuridad. Yo mismo comencé a soñar con una figura alada posada sobre mi cama. Siempre sin rostro, siempre en silencio. Una madrugada el cuervo apareció dentro de la cocina. Nadie supo cómo entró. Una cocinera lo encontró sobre una de las estufas, picoteando la tapa de una olla vacía. No voló al verlo, simplemente la miró, y luego se desvaneció. Sí, desapareció frente a sus ojos. El video de vigilancia no captó nada, solo un parpadeo de luz, y luego la imagen volvió a la normalidad, sin el ave. Un grupo de soldados decidió hacer guardia para seguirlo una vez que apareciera. Querían ver a dónde iba. Cuando lo vieron sobrevolar el campo tras la marcha, comenzaron a seguirlo a distancia. Él se dirigió hacia una zona boscosa al norte del terreno, cerca de un viejo polvorín abandonado que ya estaba fuera de uso. Entraron detrás de él. Nunca lo encontraron. Pero hallaron algo más. Restos de una estructura antigua, más vieja que el propio cuartel, como una especie de altar de piedra cubierto de musgo, con símbolos grabados que nadie pudo identificar. En el centro había plumas negras, huesos pequeños y cera derretida. Desde ese día, el cuervo ya no volvió, no durante semanas. El ambiente en el cuartel pareció aligerarse por un momento. Las luces dejaron de fallar, los perros dejaron de aullar sin motivo, las marchas volvían a sentirse normales, hasta que llegó el nuevo pelotón de reclutas. En su primera marcha de bienvenida, mientras caminaban formados por el patio central, una sombra voló por encima. Un cuervo. O algo que lo parecía. Lo extraño fue que nadie más lo vio. Solo uno de los reclutas, que se desmayó minutos después. Al despertarlo, temblaba como si hubiera estado congelado. No quiso hablar, solo murmuraba que el ave ya no volaba, ahora caminaba entre ellos. Las cámaras de vigilancia volvieron a fallar esa semana. Las luces parpadearon nuevamente, y desde entonces, cada pelotón nuevo ha tenido una marcha extraña, siempre en su primer día, siempre con una presencia sobrevolando los que nadie quiere confirmar. El altar de piedra sigue ahí, sellado y restringido. Oficialmente, es zona arqueológica. Extraoficialmente, es terreno maldito. Y aunque ya no he vuelto a ver al cuervo con mis propios ojos, a veces, cuando el viento sopla fuerte entre los árboles, se escucha un aleteo sobre las techumbres de lámina. Un sonido grave, como de plumas pesadas deslizándose por el aire. Nadie sube a revisar, nadie pregunta. Porque en este cuartel, aprendimos que no todo lo que nos acompaña durante la marcha es humano. Calendario detenido comedor de base en Baja California. Nadie lo notó al principio. El calendario colgado junto a la puerta del comedor era solo parte del mobiliario, de esos que las compañías de alimentos regalan con fotos de paisajes o frases motivadoras. Mostraba una imagen del desierto de Sonora, con un atardecer anaranjado y un águila posada en un cactus. Tenía los días marcados con bolígrafo por el encargado de cocina, quien cada mañana pasaba la hoja con puntualidad.
Era un gesto simple pero constante, hasta que dejó de cambiar. La primera vez que lo notaron fue después del accidente. Un soldado joven, destinado a tareas administrativas, resbaló en la cocina mientras ayudaba a mover una caja de suministros. Cayó mal, golpeándose la cabeza contra el borde de una tarima. Fue un golpe limpio, sin sangre, pero letal. Murió antes de llegar a la enfermería. Ocurrió un viernes 15. Al día siguiente, varios notaron que el calendario aún marcaba ese viernes. Pensaron que el cocinero, impactado por lo ocurrido, simplemente olvidó pasar la página. Nadie lo mencionó en voz alta, por respeto. El domingo seguía igual. Para el lunes, ya no era solo una omisión. El cocinero jura que había pasado la hoja 2 veces, incluso arrancó la del 15 con fuerza, dejando solo el cartón del fondo. Pero al día siguiente, cuando encendieron las luces del comedor antes del desayuno, ahí estaba otra vez, viernes 15, con la hoja en su sitio, sin marcas ni dobleces, como si nadie la hubiera tocado jamás. Un teniente ordenó cambiar el calendario por uno nuevo. Mandaron traer otro desde el almacén general, uno distinto, con fotos de playas ahora. Se colocó en la misma pared, sujetado con cinta fuerte y 2 clavos. La fecha era correcta. Martes 19. Esa noche, un grupo de soldados de guardia fue al comedor a servirse café. Al encender las luces, vieron de nuevo el viernes 15. El mismo diseño, el mismo número de día. El calendario viejo. La sorpresa fue tal, que uno de ellos corrió al dormitorio del oficial a cargo. Revisaron juntos. El calendario nuevo había desaparecido sin dejar rastro. En su lugar, colgaba nuevamente el primero, intacto, con su imagen del águila en el atardecer. Nadie lo había tocado, nadie lo había devuelto. El comedor se convirtió en lugar de tensión. Algunos dejaron de comer ahí. El cocinero prefirió llevar los platos al aire libre. La mayoría evitaba mirar directamente la pared, pero era inevitable. Al entrar, la vista se iba a esa fecha inmóvil, repetida, como si el lugar mismo se negara a avanzar. Una mañana, decidieron grabar la habitación. Colocaron una cámara apuntando directamente al calendario durante toda la noche. Querían probar que algo físico estaba ocurriendo. La grabación fue revisada en presencia de varios. Las primeras horas transcurrieron normales. Cerca de las 3 de la madrugada, la imagen comenzó a distorsionarse. Líneas negras, ruido visual, como interferencia antigua de televisión. Detrás del ruido, una figura se asomaba brevemente en la imagen. Algo alto, flaco, inmóvil, de espaldas al calendario. Después, el video regresaba a la normalidad. Y el calendario ya estaba en viernes 15. El oficial al mando ordenó retirar el objeto. Esta vez lo quemaron en el patio trasero, bajo vigilancia. Las hojas ardieron lentamente, desprendiendo un olor desagradable, como plástico quemado mezclado con grasa rancia. Después, instalaron un nuevo calendario, completamente distinto, hecho a mano por uno de los soldados. Cada día se anotaba con marcador grueso sobre hojas blancas pegadas con cinta. Duró 2 días. El tercero, antes del desayuno, volvió a aparecer la imagen del calendario viejo. El original, sin cinta, sin clavos, sin marcas. Clavado en el muro con tachuelas doradas, perfectamente centrado. Otra vez, viernes 15. La situación escaló cuando comenzaron a escucharse ruidos por la noche, en el comedor cerrado. Golpes suaves, como si se cayeran platos o se arrastraran sillas. Una madrugada, el centinela de turno dijo haber visto luz bajo la puerta del comedor. Pensó que alguien había entrado a calentar algo. Al abrir, no encontró a nadie. Solo el calendario, brillando levemente bajo el foco parpadeante. Una semana después, el personal de mantenimiento pidió revisar la estructura del comedor. Se sospechaba que algo en el cableado, o la humedad del muro, podía estar generando efectos raros. Rompieron la pared donde colgaba el calendario. Tras retirar la primera capa de cemento, hallaron algo inesperado. Dentro del muro, justo detrás del calendario, había un pequeño compartimento, sellado con ladrillos antiguos, como de otra época. Al derribarlos, encontraron una caja metálica oxidada. Al abrirla, descubrieron recortes de periódicos viejos, fotografías en blanco y negro, y una hoja con nombres de soldados, todos fallecidos. Entre ellos, el del joven muerto por el accidente. En la parte inferior, alguien había escrito con tinta negra: el tiempo se detuvo para ellos, que nadie los olvide. Nadie supo quién colocó esa caja, ni desde cuándo estaba allí.
Los registros de construcción del comedor no mencionaban ningún espacio oculto ni reformas. Se pensó en una broma pesada o una especie de ritual no oficial. Pero el efecto era real. Se mandó cubrir la pared con una lámina metálica sellada con soldadura. Luego pintaron de blanco sobre ella y prohibieron colgar cualquier objeto en ese sitio. Desde entonces, el calendario no volvió a aparecer. Pero en cada aniversario del accidente, el foco sobre esa pared comienza a parpadear al amanecer. Y en ocasiones, algunos afirman escuchar cómo se pasa una hoja de papel, con lentitud, como si alguien aún se negara a aceptar que el tiempo sigue su curso. Zapato que camina. Solo dormitorio de tropa, Oaxaca. Durante el segundo semestre de servicio en la base ubicada al sur de Oaxaca, en una zona húmeda y montañosa, comenzamos a notar sucesos extraños en el dormitorio común. Al principio, parecía una broma, o incluso una especie de alucinación compartida por el cansancio. Sin embargo, lo que parecía un simple movimiento sin explicación, comenzó a convertirse en una pesadilla repetitiva. Todo inició cuando uno de los soldados encontró su zapato derecho fuera de su lugar habitual. No era raro que alguien, medio dormido, pateara algo durante la noche. Pero lo desconcertante fue que el zapato estaba a varios metros de su litera, cerca de la puerta. Lo regresó a su sitio sin darle importancia. A la noche siguiente, volvió a aparecer en el mismo lugar. Pensó que alguien le estaba jugando una broma. Los días siguientes varios de nosotros empezamos a presenciar lo mismo. Un solo zapato, siempre el derecho, siempre alejado de la litera. Nadie veía quién lo movía, pero cada mañana estaba en una posición distinta, como si alguien lo usara sin el paro puesto. Uno de los compañeros sugirió poner una cámara con visión nocturna. Teníamos una pequeña GoPro que usábamos para ejercicios tácticos. La dejamos grabando discretamente apuntando hacia esa litera. A la mañana siguiente revisamos la grabación con la idea de descubrir quién era el bromista, pero lo que vimos nos dejó helados. A las 3:41 de la madrugada, el zapato empezó a moverse, no con un salto ni un empujón, sino con pequeños avances, como si un pie invisible se deslizara dentro de él. Se detuvo por momentos, giró un par de veces, y siguió su camino hasta llegar a la puerta. Nadie se levantó en esa franja de tiempo. Ningún sonido de pasos, ninguna sombra visible. Solo el movimiento errático y preciso del zapato, avanzando por su cuenta. Uno de los más escépticos del pelotón pensó que podía haber sido algún animal, pero el zapato era pesado, de esos con suela gruesa reforzada. Difícil de mover incluso con la mano, si no se le empujaba bien. Lo intentamos de día. Ningún roedor, ni aire acondicionado, ni inclinación del piso, podían replicar lo que captamos. Ni siquiera con cuerdas pudimos imitar con precisión el tipo de movimientos que había hecho. A partir de esa noche, algo cambió en la atmósfera del dormitorio. Aunque algunos trataban de burlarse del tema, se notaba que nadie estaba tranquilo. El zapato fue encerrado en una bolsa de lona y amarrado con un cinturón dentro del casillero metálico. Pero 2 noches después, amaneció afuera, en el mismo punto junto a la puerta, sin la bolsa ni el cinturón. La cámara también captó ese momento. El casillero se abrió solo. No hubo movimiento abrupto, simplemente el candado cayó al piso, el seguro se liberó, y la puerta se abrió de forma lenta. El zapato de nuevo, se deslizó hacia afuera como si algo invisible lo estuviera usando. La bolsa de lona quedó tirada al interior, desgarrada desde adentro. Empezamos a temer dormir solos. Algunos ponían sus literas más cerca unas de otras. Uno de los soldados decidió dormir con sus botas puestas. Otro se negó a dejar su calzado en el suelo. Uno incluso se fue a dormir al comedor durante 3 noches seguidas. Consultamos con personal más antiguo de la base. Un sargento retirado nos contó que, hacía años, un soldado murió en un accidente de maniobra durante una guardia nocturna. Una mina olvidada en un ejercicio le arrancó parte del cuerpo, incluyendo una pierna. Su litera estaba, según el viejo plano que encontramos en los archivos, en el mismo sitio donde ahora estaba la litera del zapato errante. La idea de que el zapato perteneciera a ese soldado empezó a tomar fuerza. Algunos comenzaron a dejarle una vela encendida o un cigarro sobre el casillero. Durante unas noches todo pareció calmarse, hasta que un nuevo recluta lo pateó, sin querer, al tropezar en la oscuridad. Esa madrugada el zapato no apareció solo. Encontramos huellas. Una sola huella, la de un pie derecho, marcada en el polvo del pasillo. Eran huellas profundas, como si el pie invisible hubiera estado húmedo o cubierto de tierra fresca. Las huellas se desplazaban desde el dormitorio hasta el almacén de armas.
Se detenían frente a la puerta. La cerradura apareció forzada, aunque la cámara no captó quién o qué la había manipulado. El zapato fue hallado frente al armero, apuntando hacia adentro. El comandante decidió sellar el dormitorio por unos días. Nos trasladaron temporalmente a una carpa en la zona trasera del cuartel. Nadie protestó. Incluso agradecimos no tener que dormir más ahí. Pero la primera noche fuera, uno de los reclutas más jóvenes despertó gritando. Tenía un zapato viejo, sucio y húmedo junto a su almohada. No era suyo. Era el mismo. El derecho. El que ya nadie quería volver a ver. Desde entonces, el zapato fue guardado en una caja de metal con candado doble y llevado a una bodega alejada del área común. Aún así, en varias madrugadas, algunos juraron escuchar pasos. Un solo paso. Irregular. Como si alguien cojeando, con un solo pie, cruzara los pasillos con calma. Nunca se reportó oficialmente, pero todos sabíamos. Lo que fuera que usaba ese zapato, no descansaba. Solo buscaba seguir caminando. Aunque ya no tuviera cuerpo. Aunque ya no tuviera rumbo. Aunque solo quedara un pie. Uno invisible. Uno que, cada madrugada, seguía buscando algo que tal vez se perdió en medio de la oscuridad y la guerra. Taza con agua que vibra, comedor nocturno, Veracruz. La primera vez que lo noté fue por accidente. Estaba de guardia en el comedor auxiliar del destacamento, en una base algo apartada en la zona montañosa de Veracruz. Eran cerca de las 2 de la mañana y hacía un calor pegajoso, de esos que ni el uniforme ligero podía disimular. Me senté en la mesa más cercana al ventilador para tomar agua. Usábamos unas tazas metálicas de campaña, todas iguales, y me había servido media taza del garrafón. Fue entonces cuando vi que el agua en la superficie temblaba, como si algo la agitara con una vibración muy leve pero constante. Lo primero que pensé fue en un sismo, pero no se sentía nada en el suelo, ni colgaba lámpara alguna que me ayudara a confirmar. Me acerqué, puse la mano en la mesa, luego en la taza, y no sentí nada. Pensé que estaba cansado, que quizás había apoyado mal el codo y provocado la vibración. Bebí y me fui, sin mayor importancia. Pasaron un par de días. Una noche regresé al comedor en el mismo turno. Volví a servir agua en otra taza, una diferente. Lo recuerdo bien y me senté exactamente en la misma mesa, mismo lugar, y otra vez, el agua comenzó a vibrar. Esta vez no me moví. Me quedé observando, sintiendo cómo esa imagen de pequeñas ondas concéntricas rompía la quietud del entorno. El silencio era total, ni cigarras, ni viento. Solo ese temblor extraño. Se lo conté al cabo de guardia. Me vio con cara de escepticismo, pero me acompañó al comedor. Pusimos varias tazas en distintas mesas, todas con agua del mismo garrafón. Solo una vibraba, siempre la que estaba en la mesa del fondo, justo la que usaba yo. Empezamos a hacer pruebas. Pusimos una grabadora de sonido sobre la superficie, otra en la mesa contigua, y esperamos. El audio no mostró nada inusual, pero cuando reproducimos el fragmento grabado cerca de la taza, se escuchaba un leve zumbido, apenas perceptible, como un retumbar profundo, pero localizado. Era como si la mesa emitiera una frecuencia propia. Un sargento viejo, que solía mofarse de los rumores, entró una noche para ver el numerito, como dijo. Pusimos la taza, y no pasó nada. Esperamos, y justo a las 2 en punto, el agua vibró otra vez. El sargento se inclinó, tocó la madera, y se le fue la expresión burlona. Dijo que sintió un latido, un maldito latido debajo de la superficie. Las cosas se volvieron más serias después de eso. Comenzamos a registrar la hora, la duración del fenómeno, incluso la fase lunar. La vibración solo ocurría entre las 2 y las 2:20 de la madrugada. Nunca antes, nunca después, y siempre en la misma mesa. Una madrugada, cuando varios decidimos presenciarlo juntos, pasó algo diferente. El agua vibró como siempre, pero luego se detuvo abruptamente. La taza se desplazó unos milímetros hacia la izquierda. Todos lo vimos. Nadie respiró. Uno de los soldados agarró su celular y grabó, aunque el movimiento fue tan sutil que la cámara apenas lo captó. Lo inquietante vino la siguiente noche. Justo en el centro de la mesa, bajo donde siempre poníamos la taza, apareció una grieta. No una rajadura superficial, una grieta real, profunda, que partía la madera en dos como si algo pesado hubiera sido presionado desde arriba. Pero no había marca de impacto, ni caída, ni fuego. Solo esa grieta seca, abierta como una cicatriz. Mandaron a revisar la estructura del comedor. Los ingenieros no encontraron falla.
Dijeron que era imposible que una mesa maciza, sin humedad, sin termitas, se agrietara así de la noche a la mañana. Les mostramos la grabación. Se limitaron a decir que no podían explicarlo. El rumor creció. Algunos empezaron a evitar el comedor. Otros iban solo por curiosidad. Se decía que la mesa estaba maldita, que alguien había muerto ahí antes, aunque no había registros. Pero los más antiguos comenzaron a hablar. Un cocinero, que llevaba más de 20 años en el ejército, contó que esa mesa había sido traída de otra base clausurada. Dijo que en ese lugar habían tenido un accidente. Un recluta desapareció durante una noche de tormenta. Lo buscaron durante días y lo encontraron muerto, justo bajo una losa del comedor. Alguien había sellado el lugar y enviado mobiliario a otras bases. Pensamos que era pura leyenda, hasta que uno de los soldados, por iniciativa propia, trajo un escáner portátil de infrarrojos. Quería registrar si había calor bajo la mesa, si algo generaba esa vibración. Lo que arrojó fue todavía más perturbador. Una forma ovalada, como una silueta. No estaba caliente, pero aparecía con una diferencia de contraste. Parecía estar sentada. Desde entonces, nadie quiso volver a usar la mesa. La movieron al almacén, pero las cosas no terminaron ahí. A los pocos días, el encargado de ese almacén comenzó a escuchar golpes. Siempre a la misma hora. Al principio pensó que era un roedor. Luego fueron golpes secos, con ritmo. Como si alguien tocara la madera con los nudillos. El agua en los garrafones cercanos también comenzó a vibrar. Cuando regresaron a sacar la mesa para desecharla, hallaron otra grieta más. Esta vez en el piso, justo debajo de la pata izquierda. Como si la estructura del suelo se debilitara por algo que no se ve, pero está presente. Hubo solicitudes para destruir la mesa, quemarla, deshacerse de ella, pero un oficial superior ordenó que se conservara como evidencia de fenómenos no explicados. La envolvieron con plástico, la sellaron con cinta y la trasladaron a un contenedor de la base, donde permanece hasta el día de hoy. Pocas veces se habla del tema en voz alta, pero todos saben que si pasas cerca del contenedor entre 2 y 20 de la madrugada, escucharás algo dentro. Un golpeteo leve, como si la madera tuviera memoria, como si la taza aún estuviera ahí, vibrando en la oscuridad, y algo que nunca hemos visto quisiera salir. Mochila con aliento frío. Cuartel en la frontera norte. Todo comenzó una madrugada en el cuartel, cuando uno de los soldados recién asignados al retén fronterizo notó algo extraño en su mochila. La había dejado junto a su litera, cerrada completamente, sin nada dentro salvo sus pertenencias habituales, calcetas, libretas, un par de cartas de su familia, nada fuera de lo común. Sin embargo, esa noche, al regresar del turno de guardia, la encontró cubierta de una fina capa de escarcha. No era posible. La temperatura exterior superaba los 30 grados durante el día, y por las noches apenas bajaba unos pocos grados. Nadie más en la barraca tenía humedad o condensación en sus cosas. Cuando la tocó, la cremallera expulsó una leve bocanada de vapor blanco, como aliento frío. Pensó que era su imaginación o alguna broma pesada, así que no dijo nada. Limpió la escarcha, revisó el interior, seco, sin nada fuera de lugar. Cerró la mochila, la colocó bajo la cama y se acostó. A la noche siguiente ocurrió lo mismo. Esta vez lo vio claramente desde su catre. Un hilo fino de vapor se deslizaba desde la cremallera. No olía a nada, no era químico, solo frío, un frío imposible. Una madrugada se animó a despertarnos a los que estábamos más cerca. Nos acercamos en silencio, medio dormidos, pensando que nos llamaba por alguna rata o insecto, pero ahí estaba el fenómeno. Una nube muy tenue de vapor saliendo por la costura, casi como si la mochila respirara. Abrimos el cierre de golpe. Adentro, todo seco. Ni una gota, ni una sensación térmica anormal. Revisamos por si había algún compartimento oculto, alguna botella mal cerrada, incluso buscamos alguna batería, un aparato que pudiera emitir ese frío. Nada. Todo era común. Durante los siguientes días se convirtió en un fenómeno cotidiano. Al anochecer, siempre entre las 3 y las 4 de la madrugada, la mochila expulsaba ese aliento helado, como si estuviera viva, como si exhalara. Uno de los cabos sugirió quemarla, pero otro superior intervino. Ordenó que no se tocara hasta que se hicieran reportes. Se nos pidió que documentáramos el fenómeno con fotos y notas. Grabamos en video el momento exacto en que la nube de vapor salía. Se veía cómo la tela parecía hincharse por dentro,
como si algo invisible respirara ahí dentro. Pero las imágenes térmicas no captaban ningún cambio. Nada parecía estar ahí. Era imposible. Empezamos a turnarnos para vigilarla por la noche. Había algo perturbador en el silencio que la rodeaba. Cuando el vapor comenzaba, todo parecía quedarse en pausa. No se oían grillos. El aire se sentía más denso. Los perros dejaban de ladrar. Una madrugada, uno de los sargentos veteranos, de esos que llevan décadas en frontera, se nos acercó y pidió verla. Se quedó en silencio, observando el vapor con los brazos cruzados. «Eso no es nuevo», dijo finalmente. «Algo así ocurrió en otro puesto, hace años, pero allá no fue una mochila. Fue una cantimplora. Se enfriaba por dentro y dejaba escarcha en los bordes. Luego, un soldado desapareció. Nos miramos entre todos. No sabíamos si lo decía en serio o solo para impresionarnos, pero sus ojos no tenían humor. «¿Qué hicieron con esa cantimplora?», le preguntamos. «La enterraron». Y al día siguiente, donde la enterraron, el suelo apareció cuarteado, como si se hubiera abierto desde dentro. La tensión aumentó. Varios empezamos a dormir con el uniforme puesto. Otros se negaron a quedarse solos en la barraca. Un cabo pidió formalmente que se retirara la mochila, pero se le negó. Querían continuar observando el fenómeno. La sexta noche, algo cambió. El vapor ya no era un hilo fino. Era una bocanada densa, como si alguien exhalara con fuerza. El frío se extendía a varias camas. Incluso una ventana cercana se empañó. Un soldado tuvo una pesadilla esa noche. Despertó gritando, diciendo que alguien lo llamaba desde dentro de la mochila. Decía que una voz femenina lo invitaba a mirar adentro, que le prometía descanso. Estaba pálido, sudando, temblando como si hubiera tenido fiebre, pero estaba frío al tacto. Después de eso, varios empezaron a tener sueños parecidos. Gente que nunca hablaba de esas cosas, rudos y escépticos. Todos describían a alguien susurrando desde la cremallera. A veces un niño, a veces una mujer mayor. Una voz suave, nunca agresiva, solo insistente. Un capitán finalmente ordenó que se trasladara la mochila al archivo, en una caja sellada. Los encargados de transportarla notaron algo más. Al cargarla, pesaba más de lo que debería. Al abrirla de nuevo, pesaba normal. Cerrada, pesada, abierta, ligera, sin lógica. La llevaron a un cuarto sellado donde se almacenaban objetos extraviados y sin reclamación. Durante 3 días, no pasó nada. Pero al cuarto día, el vigilante nocturno del archivo renunció abruptamente. Dijo que no podía más. Aseguró que durante la noche, escuchaba una respiración profunda viniendo del estante, donde habían colocado la mochila. Como si alguien durmiera dentro de la caja. Nadie quiso tomar su puesto. El archivo fue cerrado. La mochila permanece ahí. Hoy en día, quienes han estado en ese cuartel todavía recuerdan ese episodio. Hay quienes afirman que no era una simple manifestación sobrenatural. Algunos creen que esa mochila almacenaba algo, que era una especie de contenedor para un espíritu errante, un eco de alguien que murió lejos de casa y buscaba abrigo en cualquier objeto personal. Lo cierto es que, desde entonces, cada que alguien en el cuartel escucha una ráfaga de aire frío sin explicación, o siente que una exhalación helada le roza la nuca, todos saben lo que eso significa. La mochila sigue respirando, y nadie se atreve a abrirla otra vez.